In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. En el nombre del Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre. Bienvenidos. Todo sea por el programa. Hoy será un... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de En el nombre del Padre. Es el segundo programa en el que tenemos casa llena, el maestro Noé, el maestro Isaac, el maestro Javier, el doctor Pasarán y un servidor, David Romero. Estamos en el programa y estamos atendiendo el tema de campañas políticas. Hoy vamos a analizar un poquito acerca de las propuestas que hay en la mesa de cada una de las candidatas. Y no sin antes pedirles que nos sigan en las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y en Google Podcast. Y bueno, le pido al Padre si nos saluda. Padre, buenas tardes. Salud, Padre. Buenas tardes a todos. Salud. Bueno, sí, pienso que el tema pues siempre es algo importante para nosotros ahora que tenemos este periodo de elecciones, ¿no? Es también algo que nos hace capaces de entender lo que es el sentido de la comunidad social o de la civilidad, ¿no? De ser parte de un grupo, de una identidad de país, de una identidad de cultura, ¿no? Entonces el hecho de hablar de democracia y hablar de estos ejercicios que en ese sentido podemos también reflexionar, pues nos ayudan mucho eso, ¿no? Un poco también vislumbrar por dónde queremos caminar o hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces ahorita todo lo que implica la campaña, pues yo creo que es importante que pues los que tenemos en cierto modo cierta responsabilidad porque ya somos adultos, ¿no? A partir de 18 años en adelante, ¿no? O porque en todo caso tenemos una forma, digamos así, como también de responsabilidad social, pues que podamos entender qué queremos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces yo creo que estos programas son más bien por esa línea, ¿no? De decir qué reflexionar, cómo hacerlo, qué pensamos, cuáles son nuestras inquietudes y compartirlas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que eso es la idea del programa, ¿no? Compartir lo que podemos nosotros reflexionar, pensar y también, digo, al final, pues es para beneficio de la comunidad, no solamente universitaria, sino de aquellos que nos escuchen o que nos oigan, ¿no? O que se den su tiempo para reproducir en otro momento, pues esta cuestión de los medios digitales, ¿no? Entonces, en todo caso, es un tema muy importante, es un tema actual y es un tema que nos tiene que hacer pensar y reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? ¿Qué es la idea? Esa es la idea, sí, claro. Muchas gracias, Padre. Bienvenidos todos. Gracias. Maestro Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Acá está. Saluda, ya la tomo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos para poder compartir, como ya bien lo mencionaba el Padre, estos temas, ¿no? Que bueno, ya iniciamos la semana pasada en este caso sobre pues qué onda con la democracia, las campañas electorales y hacer conciencia sobre todo en este ambiente universitario, ¿no? Que nos compete, de qué manera, ya hablábamos, o de qué forma podríamos incentivar a los chicos, ¿no? Y primero pues no caer en un mero subjetivismo, sino ver qué podemos implementar en este ambiente universitario. Entonces, bueno, pues aquí estamos para dialogar. Muchas gracias, maestro. Maestro Isaac. Bien, tardes. Pues buenas tardes a todos. Gracias otra vez por esta invitación. Y pues en el Día de la Mujer, pues celebramos también que probablemente una mujer va a ser presidenta por primera vez en nuestro país. Digo, no sé, salvo su opinión, pero creo que el candidato no tiene opciones de llegar. Entonces creo que sí la contienda va a ser entre dos mujeres. La contienda está siendo así. Y pues ver qué propuestas vienen. He estado siguiendo desde el viernes pasado, ¿no? Pues
lo que se ha dicho, los políticos ahorita nos están regalando unas grandes estampas de spots, ¿no? Algunos bastante vergonzosos, algunos muy creativos, algunos interesantes, pero viene como esta contienda, ¿no? Este colapso de ideas, también ya se aproximan los debates, entonces vamos a tener la oportunidad de elegir de mejor manera qué es lo que vamos a hacer con ese derecho al voto, ¿no? Que me parece, salvo algunos grupos que están manifestándose en diferentes espacios, me parece que no está en riesgo la democracia en México. Podrán estar en riesgo otras cosas, no creo que eso, pero pues estamos justo en ese escenario, ¿no? Entonces hay que invitar a la gente a pues participar, dialogar, justo lo que estamos haciendo, y pues nada, agradecerles otra vez la invitación. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Maestro Noé. Bueno, pues también agradeciendo esta segunda oportunidad que nos permiten de expresar como ciudadanos pues las decisiones que vamos a tomar, y en cuestión del derecho, pues lógicamente vamos a ejercer un derecho que tenemos, ¿no? Lógicamente este derecho lo tenemos que tomar a conciencia, porque a diferencia del maestro Isaac, creo que la ciudadanía tiene que de alguna forma mentalizar bien y pensar bien en manos de quién vamos a dejar la nación, ¿no? Nuestra Constitución dice que es el poder que ejerce el pueblo, y que nosotros hacemos que estas personas nos representen. Sin embargo, si nosotros vemos lo que dice la Constitución, vemos que realmente no se lleva a cabo esa parte, ¿no? Nosotros como pueblo podemos elegirnos, es más, cualquiera de los que estamos aquí podríamos ejercer ese poder del voto y tener nuestro propio partido. Sin embargo, pues vemos que los partidos que van surgiendo son de los mismos partidos pues que ya existen o que existieron. Entonces creo que lo que estamos viendo en estos últimos días con las coaliciones es se están peleando una silla, no están peleando otra cosa. No están peleando el gobernar a un país, están peleando una silla. Es como lucha de fuerzas, pero ya cuando ya ganan esa silla o esa fuerza, se les olvida todo lo que prometen. Entonces creo que este va a ser una elección histórica, sí, es la primera vez que se ven en contienda mujeres para ser presidentas, y pues esperemos que realmente, pues si prometen cambio, realmente pues sí lo veamos, ¿no? En el trayecto. Muchas gracias. Es la primera vez que va a haber dos mujeres que son fuertes, y obviamente va a ser mujer la presidenta. Es muy difícil que el candidato de MC suba 40 puntos, ¿no? Pero no es la primera vez que hay mujeres contendiendo para la presidencia. Estuvo también Josefina en el 2000. Patricia Mercado en el 2006. Patricia Mercado también estuvo ya intentando. Pero esta vez Beatriz Paredes también, ¿no? No, ella fue precandidata. Fue para precandidatura. Okay. Pero no llegó. Sí, bueno, ahí la cuestión de, más allá de eso, porque hoy también tenemos esta cuestión de la situación de género, ¿no? Yo digo que todo aquel que es ciudadano tiene el derecho a poder postular y a poder desarrollar una proyección de país, que si en manos está de esa persona y hay un apoyo del pueblo, lo puede hacer. Yo le sigo insistiendo que aquí el problema ha sido que nosotros como país hemos hecho muchos elementos de legalidad que impiden que un ciudadano participe de una manera más activa. Primero, por los recursos. Segundo, porque ya los partidos que están ahí tienen toda una estructura de beneficio donde ellos no lo quieren perder. O sea, no quieres perder una representación en el Congreso, pues no quieres perder una senaduría, no quieres perder un curul en la Diputación. O sea, hay elementos que ya vienen marcando ciertas leyes, ¿no?
no sé si digo obstáculos, pero al menos ciertos parámetros que ya un ciudadano, si uno de esos quisiera, tiene que cumplir, ¿no? Y es muy complicado, es muy difícil tener el apoyo de no sé cuántos millones de personas para que tú puedas inscribir un partido, ¿no? Segundo, para que puedas sostener un partido. O sea, la cuestión económica, la cuestión que ahorita dices, oye, hablan de, no lo sé, este tipo de cuestiones de no gastar, ¿no? De, ¿cómo le llaman? La austeridad. Austeridad Ok, está bien, pero no lo estamos viendo. O sea, un spot de cualquier partido ahora en este momento no es una cuestión de austeridad. Y tú dices, el bombardeo, ¿no? Entonces yo digo, creo que en ese sentido, sí, nosotros nos hemos puesto también nuestro propio, digamos así, como eslabón o candado, donde ya no podemos nosotros como ciudadanos tener mayor actividad. Lo dejamos a los políticos. Y ahí está la política con los mismos representantes, con el mismo círculo, digamos, de esta manera, ¿no? Porque deja no solamente de que sean los tres partidos ahorita, ¿no? Como más fuertes, ¿no? Digamos, PRI, PAN, PRD, que diga más bien Morena, PRD ahí adjunto, ¿no? El PT igual ahí adjunto, el Movimiento Ciudadano teniendo un intento de autonomía, pero al final son fruto de otros momentos donde ahora esos que renunciaron a esas ideologías o esas formas partidistas ahora constituyen un nuevo pacto. Entonces, son hijos de los hijos, pues, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la clase política es clase política. O sea, aquí en México sí se nota, pues. O sea, un político no va a dejar de ser político y no quiere dejarlo de ser. Y no porque lo haga en beneficio de la comunidad, sino por el beneficio que tiene el ser político. Yo sí digo, el beneficio que tiene el ser político es vivir del erario y aparte, pues si no hacen o si hacen una propuesta o una política pública, al final ellos van a estar ahí. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, yo sí veo que hay una resistencia al bajarse. Es decir, gente ya, digamos, hablamos ahorita, Beatriz Paredes tiene ¿cuántos años en la política? O sea... Y fue priista. Vale, es priista. ¿cuántos años tiene en la política? Los mismos están. O sea, están en el mismo círculo. O sea, me parece que ahí nos hemos dejado como ciudadanos un poquito embaucar con estas políticas, con este alineamiento, es decir, es que si no tienes esto no puedes participar. No, lo acabamos de ver con también, el Verástegui famoso, ¿no? Y él se quejó del INE, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que es que no es posible que un ciudadano quiera hacer eso y no lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque te ponen tantas leyes, tantas normas, tantas cosas y no puedes hacerlo. Pongamos un ejemplo, yo me puedo postular, puedo tener un conocimiento de gente que diga, ay, sí, pero me implicaría toda una estructura de economía, de trabajo, porque tendrías que hacer una incidencia ahí donde tendrías que toparte con personas que a lo mejor no quieren. Entonces la ley, y aparte de eso, pues yo digo, es muy difícil que tengamos, así como ahorita lo mencionan, que un ciudadano pueda libremente tener esta postura, decir, quiero cambiar, ¿no? Quiero moverme, pues. Y también la contaminación que hay del partidismo, ¿no? Del partidismo que ya realmente parece irrisorio, pero saltan de un lado para otro, ¿no? Como decimos la vez pasada, o sea, Chapulines. seguimos haciendo eso, ¿no? Y ahorita lo acabamos de ver, ¿cuántos no han ahorita ya renunciado al PRI? Y sin embargo ahorita están ya en otros. Eso es parte de lo que comenta, o sea, es la misma clase que va de un lado a otro. Pero la verdad es que tenemos mucho tiempo que no hay una clase política diferente ni nueva. Pero ahí viene la cosa, ahí viene lo que es las propuestas. Yo digo, a ver, si tú haces una propuesta, aunque tengas cualquier lineamiento político por la ideología que tengas, la propuesta está clara, el beneficio de la comunidad. O sea, tú cuando lees, por ejemplo, máxima seguridad, combatir a la delincuencia, ¿no? Dices, a ver, eso está claro, lo tenemos claro. El cómo lo vamos a hacer. Y ese es un temota, porque en algún momento de entrada pasamos hace unos 10 años en un cambio de sistema legal, ¿no? De un sistema acusatorio a un sistema oral diferente, ¿no? Donde
ahora sí se supone que hay presunción de inocencia cuando antes Sí, no la había presunción de inocencia. Se intentaron hacer avances, la bronca es que las leyes en México son hermosas. Todo El problema es bonito. está en que no se aplica la ley. Y además en el alto grado de impunidad que existe. De cada 100, Sí. 95 quedan impunes. Pues es que la bronca es Es muy también grave. el poder judicial, o sea, también es... Claro. Quieras o no, el presidente, para no decirle cabecita de algodón, el presidente tiene razón en eso, o sea, los poderes legislativo, judicial y ejecutivo son autónomos en esa franja, digamos. Pero yo sí lo veo, o sea, dices, a ver, todo esto de la impunidad que se da, pues es parte de la cuestión del juicio, es parte de la cuestión de los jueces. Es y yo una- digo, a Eso ver, sí es otro poder. ese es otro poder. Ahora, ahorita con que si los tocan, que si no los tocan, al final el juez tiene toda una estructura a beneficio para él. Ujú, ujú. Acabamos de ver el ejemplo de hace 15, 20 días, no me acuerdo, Ujú. del Estado de México, ¿no? Que hace una declaración y dice, es que no pudo declarar la niña de 4 años dónde estaba y en qué hora, y por eso entonces, Sí, una dices, cosa ¿qué lamentable. pasa, no? Pero es que O esa sea, es otra bronca. Ahora, un juez, yo digo, un juez sabrá todos los temas de tipo legal, biológico, moral, para que tenga la capacidad de hacer eso. Claro que no, por eso en Estados Unidos lo que hacen es un Exactamente. un jurado, Exactamente. porque no saben los jueces, Ujú. discúlpenme, pero no saben. Ahí la bronca en mucho fue que la carpeta, supongamos que el juez declara culpable al tío, ¿no? Que es el tío el que estaba involucrado. El juez sabía que la carpeta estaba mal incorporada. O sabía que había inconsistencias no de la niña, sino de la fiscalía que no armó bien el caso. Sí. En detalles donde redactaba el fiscal, la niña no ubica la dirección de los sucesos, la niña tampoco ubica la hora. El juez dice, si yo lo declaro culpable, a los abogados que tienen billete, a los abogados me lo sacan en 2 meses. Y como ya lo declaré culpable y meten un recurso y sale inocente, no se le puede volver a juzgar. Sí, pero hay que ver Claro. eso. Y a la mamá se O sea, lo dijo, meta un recurso. Yo no lo declaro inocente, lo absuelvo. Lo estoy absolviendo, no está siendo inocente. Para que lo puedan volver Para que a usted juzgar. pueda meter un recurso y entonces, y el que salió raspado fue el juez. Cuando el juez la intención que tenía es, armen bien esto, sí. vuélvanlo a meter, para que entonces pueda funcionar. Pero es una carencia estructural entonces, porque no nada más es el juez. sí, Policías de investigación. desde los policías de Sí, calle, claro. Bueno, es que que no tienen ni Exactamente. idea. Esto tiene mucho que ver con el poder adquisitivo de las personas. Es decir, si tú tienes dinero, pues tú vas a comprar la justicia. Sí, yo creo Claro. que la argumentación es clara y lógica en ese sentido. O sea, la argumentación tiene que considerar paso por paso, primero de los hechos, de los eventos, de lo verificable, porque incluso es verificable, Ujú, ¿no? ujú. Digo, porque si hubo o no ese tipo de acción y hay un médico que te dice, pues mira, sí, hay estos elementos. Aquí lo que a mí me parece problemático es que tú no te auxilies de personas que te digan, ¿sabes qué? Esto, ¿sabes qué? Lo otro, atiende a esto. Ahora, yo entiendo, el juez puede decir, ok, yo lo absuelvo para que usted meta, pero ese elemento te hace entender que puede haber precisamente ese sospechosismo sobre el juez. Ah, como tenían lana, pues mejor entonces me evito broncas, ¿no? Ujú. O como Ahora, está mal hecho esto, mejor lo claro, absuelvo porque si no... al se final, le- al final lo que declararía el juez en beneficio del culpable o del que está Del presunto. el presunto culpable, Ujú. iba a ser realmente que él dijera, ¿sabes qué? Ok, metan su recurso, yo lo dejo ahí o declaro que continúe el proceso porque no le encuentro todavía una, digamos así, como una definición. Pero ya el hecho de decirlo públicamente y defenderse ahí, ya creo que ahí fue muy problemático, pues. Porque también la gente no lo entiende. O sea, tú puedes decir, ok, ahorita la gente dice, no, pues es que el juez está mal. Y es que ahí nos dejamos llevar todos por lo que Claro. dicen los medios. O sea, si el medio dice, Pues el no juez por lo que liberó, dice el medio, sino por lo que se vio grabado ahí. Porque yo lo que vi, o sea, no hay contexto. no hay contexto y dices, a ver, ¿por ese motivo? O sea, si tú lo escuchas, la grabación es, como no hubo una especificación de tiempo y de espacio de la declaración de la niña, dices, pues es ilógico para uno, ¿no? O sea, Sí, claro. Además, Sí. además en la cuestión penal es muy importante
todas las características para configurar un delito. Ujú. Entonces, para configurar un delito, si es tiempo, momento y espacio, y si alguno de esos eventos no cuadran en esto, por eso absuelven a los delincuentes. Yo comentaba, ¿no?, que hay muchas personas que estudian el derecho para saber hasta dónde van a poder delinquir. Claro, ¿no? claro, no, y aparte lógicamente ellos saben, ¿no? Pues voy a robar, voy a asaltar, y sé que hasta esto es lo que yo me puedo sí, y la otra es también, salvar, ¿no? O sea, vamos a decir, es que ya lo agarraron, pero nadie lo Acusa. Lo acusa. Ujú. Lo sueltas. Exacto. Y es que Ahora, es otra también- bronca porque lo acusan, Y- pero tú como víctima tienes que dar tu dirección, Sí, tienes tu que dar nombre. todo, o sea, Pero veamos que Ya también no ese salimos es- de tema. Sí, ¿Tienes más temas? nada más para Sigue. para cerrar como esto, pero esa es una cara de la moneda de la justicia en Claro. México. La otra cara es cuántas personas están privadas de la libertad sin Sí, carpetas bien armadas, que son Claro, que presuntos sí, culpables. El 90, el más 90. famoso, Israel Vallarta, ¿no? Es horrible porque O sea- de los delitos el 95% es impune. Y de los que están adentro, el 90% son inocentes. Dices, Claro. ¿qué hubo? Sí, Es lo sí, que te o sea, iba a porque decir, ¿dónde está el sentido de la es una justicia? cara Sí, apenas en de la efecto. moneda. Pues yo o digo sea, que al final la estructura, digamos, de este tipo de lo que surge todo esto hablando precisamente de estos, digamos así, como estos candados que no te permiten, Ujú, que no te ujú. hacen capaz tú y te bloquean para participar de un Ujú. modo civil en una situación donde tú dices, bueno, yo también podría, ¿no? Así es. Me puedo aventar a la gobernatura, a lo que fuera. Pero vemos que eso te afecta. Y como Es que eso- ciudadano no quieres que te afecte. Es otro Digo, riesgo. hemos visto los intentos, ¿no? Pero es otro riesgo Los porque independientes que para, no llegan a para nada. poder meterte a la política necesitas billete, quieras o no. Pero ¿por qué necesitas billete? Porque ya está en la ley, o Sí, sea, porque ya, es un ya hay un problema presupuesto, ya hay una estructura, o sea, Ujú. no Pero es que lo ¿cómo necesites. ¿cómo te das a conocer? O No, sea, por eso, voy a eso, o sea, ya está legal, o sea, está legalizado. O sea, si tú lo pones de otra manera, tú podrías hacerlo de otro modo, participando en otras circunstancias, ¿no? Ujú. Como lo hacen en cualquier otro país. bueno, Kumamoto fue de los recientes. no, Kumamoto es una desgracia. No, yo sé. No, digo. No, a lo que voy es que yo sé que es una desgracia allá en Jalisco, pero a lo que iba era de los pocos que alcanzaron Sí, una sí, presencia claro. sin supuestamente un... Ser claro, una cara eso- política. Entonces, Bueno, un respaldo perdón. político. Ajá, sin tener... Tenemos a Alberto Sánchez, creo que es Alberto Sánchez. Hola a todos. ¿Quién cree que más nos Tu manda saludar? hermano, tu hermano. Mi reverendo hermano desde China, muchas gracias hermanito por escucharnos. Alberto Sánchez nos dice, ayúdame Javi porque esto está medio complicado. Además de pelear por una silla, también se está peleando el poder y las ventajas que puede dar ese poder. Francisco Romero, ¿quién Claro. cree que es? Francisco Tu Romero. sobrino, tu hermano. Mi otro hermano. Ok. Nada más por Romero. Eso es Ya la es un familia. poco familiar, No, padre. está bien, está Ya bien. invite a Yo familia, ¿no, padre? ya invité, pero pues, Que yo qué. escriban. Nada más escribe mi familia. Eso Bueno, no es por lo negocio. menos- Pues mira, yo mandé mensajito, aquí estamos, A mis échenle ganas. sobrinas. No, responden. Mande usted la instrucción. A las primas. Tienen que escribir sí. un comentario. Instrucción. Las Ok. primas. Yo no lo hago con mis hermanos. Mis hermanos así. ahorita. Mi hermano dice, sí lo entendemos, pero no hay información adecuada. También es cierto, porque con este sesgo que hay entre un medio que se carga por un lado y otro medio que se carga por otro, pues la información como tal está complicada. Y la No. realidad es que, bueno, nada más para hacer, sí hay que cambiar el sistema de justicia porque de los dos lados está algo malo. Y mire que el sistema de justicia sí tiene las diversas disciplinas como para resolver correctamente. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Cuando hay dinero de por medio, todo se calla. O sea, a todos le callan la boca con un porcentajito de ese dinero Sí. y entonces dañan a la ciudadanía. Menos ¿no? el alcoholímetro. Dañan a una persona inocente. Claro. Ese es ¿no? incorruptible. Ese sí, el Claro. ¿no? alcoholímetro sí Y es la como ley. esos casos tenemos muchos de personas que hay casos así que cuando tenían 6 años el papá las violentó y ahorita ya tienen hasta familia y todo esto y resulta que dicen mi papá me violó y entonces agarran al señor, lo meten, ya lleva más de 1 año y ni para atrás ni para adelante. Yo de repente digo, después de 40, 20 años Claro. de que te violentaron, ¿cómo configuran el delito para decirte si Sí, claro. violentaste? Y No que- sé en ese Claro, sentido. y que mucha gente, creo,
pienso que la gente confunde justicia con venganza y no son lo mismo, ¿no? Las Eneidas ahí de Fíjate que, Sófocles, híjole, no creo que... He estado en la marcha de las mamás de los desaparecidos Sí. y las mamás ya no piden venganza. No, pero pero las digo, mamás dicen, pero en general la Sí. gente, por ejemplo, sube una persona a la combi, asalta a alguien y todo el mundo lo baja a golpes y dicen, qué bueno, se lo merecía, pero eso no es justicia, eso ok. es venganza. No, es un decir, hartazgo. sí, no, y Yo aparte sé, es yo algo O sea, que- y ahorita estamos Claro. tranquilos. En la Claro. época de Marcelo Ebrard, cuando estaba aquí de seguridad de En jefe, policía. había 2004, casos 2005, donde quemaban a los policías. Claro. O sea, los Sí, amarraban a un poste y los En Iztapalapa. pues estaba sí, era un cañón. linchamiento. El linchamiento de Claro. Sí, Tláhuac. claro. ¿no? Digo, yo... Y la verdad es que la gente cada vez está hartando y hartando y Claro. hartando. Pero, Y no fíjate, hay que llegar a eso, ¿no? pero todo esto viene a las propuestas, o sea, Ah, bueno. hablar de Y ahora sí vamos a las seguridad. propuestas. No, es que es derivante de esto, o sea, ¿cómo puedes tener seguridad si no tienes un sistema de justicia claro? O al menos que sea práctico, eficaz, eficiente y que nos dé la capacidad de decir, si me provoca o me pasa algo, yo sé que va a haber justicia. ¿Cómo puedes hacerlo? Por eso incluso, fíjate, o sea, a mí me impresiona eso. ¿Cuál es la cuestión en Estados Unidos? Tú tienes derecho a tener un arma. ¿Y por qué? Pues por eso, Segunda enmienda. segunda enmienda. Entonces dices, ¿por qué tengo derecho a tener un arma? Porque me provocaría en todo caso tener mi seguridad. Y dices, Claro. ¿qué tanto está bien? Ahora, más allá de lo que En esté- Canadá pasa lo mismo. Sí, claro. Y el nivel de violencia es mucho menor. Por eso. Y Pero en entonces tú Estados dices, Unidos los mass shootings, ¿no? Los sí. masacres. Entonces dices, entonces ¿qué pasa? O sea, ¿hasta dónde podemos nosotros ubicar esa responsabilidad donde todos tenemos que hacer, primero que nada, un ejercicio de seguridad y de justicia entre todos? Segundo, cuando pongamos por cualquier situación, tú puedas entrar en un conflicto con alguien por X situación, sin tenerla ni temerla, un enojo, un desvío, un desvarío, lo que tú quieras, matas a alguien. Tú eres culpable, Ujú, ujú. ¿sí? En defensa de... Es un problema, o sea, Sí. al final dices, híjole, a lo mejor tendríamos que considerar eso. Para protegerme, tengo esto, ¿no? Y Uy. tengo el derecho de protección. Ahora, el problema aquí es cómo vas a hacer ese ejercicio de seguridad, por ejemplo, ¿no? Acá nos dicen, hagamos caso al sentido común. La seguridad comienza con voluntad política. La bronca es que el sentido común, La verdad que se pierde. híjole, Ujú. cada Es que quien es- tiene su sentido común. No, es que y el acaba sentido siendo común un es caos claro. de sentido La común. Es bronca el menos la común bronca de es los que son- sentidos, la como bronca dicen. es que una situación así nos saca de nuestro sentido común. Es que es complicado porque Pero tú a le ver. puedes decir a una persona que comete un error, oye, estás cometiendo un error. Se enoja, Claro. se violenta Y ya y sacó. te olvidas del sentido común. Pero el sentido común sí sirve cuando tú tienes una cultura de reflexionar, de ubicar, de entender, Ajá. y que no obstante, Y eso no lo en tienen una, todos. por eso, no obstante, en una situación así como, incluso hasta psicológicamente hablando, de choque, de golpe, de violencia, lo pierdes. Lo pierdes, o sea, Lo pierde, Te padre. desconectas. sí, claro. ¿Lo yo pierde, pienso que- padre? No, yo digo que sí lo pierdes. Pero a ver, pensemos O sea, en algo ese de es la un acto. justicia. Bukele acaba de ganar la reelección por 85% creo que de votación. Convirtió a El Salvador en 4 años, creo, más o menos, en el país más seguro de América Latinoamérica. Es más seguro que Canadá. Pero hay una bronca Pregunta, ahí. No, pues, pregunta, Padre. y es pregunta así como para reflexionar en general, ¿no? Pero debemos de seguir ese tipo de políticas porque Xochitl puso ese tipo de propuesta, mega cárcel. ahí O sea, está el detalle. Es o sea, que no tenemos dijo que- megacárcel. No dijo mega cárcel, dijo una cárcel, Grande. No, sí. no. tampoco. Sí, Prisión de en máxima Fresnillo. seguridad. De máxima prisión, seguridad. ajá. Sí, una Pero sí, prisión de después la máxima expresión seguridad. fue carcelota. Ajá. Ahora, la O pregunta sea, es... el problema no es el concepto. La pregunta el es- problema es la Carcelón. expresión. Exacto. Claro, O sea- pero aquí la pregunta es, ¿y eso va a resolver el problema de violencia y de injusticias y en México como se resolvió en El Salvador? Yo no creo porque somos poblaciones completamente distintas. Es muy Allá difícil. son bien poquitos, aquí somos O sea, es muy 130 difícil. millones de mexicanos. Yo pienso que ahí es muy difícil. O sea, tú podrías controlar una cierta, digamos así, como un cierto territorio, ¿no? Una cierta población. Yo pienso que sí la podrás controlar con una cárcel de máxima seguridad, como las que hay en Estados Unidos,
o como la que teníamos aquí en el altiplano, que eventualmente se volvió algo irrisorio, pero que al final es parte, ¿no? Yo digo que así el problema es, primero, la problemática que se tiene en cada país. O sea, en El Salvador son a lo máximo 5 millones en todo el país. 1, 2. De esos 5 millones en todo el país, digamos, estaba dominado por un grupo netamente, pandilleros, los famosos maras, que no eran y no son ni siquiera eso, o sea, no son ni narcotraficantes, no son En Salvador son 6.3 millones de habitantes. O sea, ni siquiera la mitad de lo que es. Pues ni siquiera. O sea, Los que vivimos aquí en la Ciudad de México. No, en algunas alcaldías, digamos, ¿no? Iztapalapa es más grande. Entonces, yo digo, yo creo que lo que Bukele hace está a su alcance y a su modo de cómo poder combatir esto. Ahora, yo no sé, pero ahí también tenemos que ver. O sea, nosotros tenemos una problemática mucho mayor porque tenemos un vínculo muy fuerte con Estados Unidos. Y no culpo a Estados Unidos. Lo que sí puedo decir es que lo que ellos requieren, nosotros lo hacemos. Entonces, ¿quiénes? Estados Unidos. Okay. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿por qué tenemos tantas armas aquí? Si no tenemos, por el tráfico de Estados Unidos. Pues el tráfico, ¿de dónde viene? No vienen de... Sí, les han puesto estos rastreadores. Es ignorancia. Porque realmente somos el almacén. Por ley, en México puedes tener un arma. O sea, no está prohibido que tú tengas un arma en tu casa. Claro. Nada más tienes que ir a la Sedena, claro, comprárselo a la Sedena, registrar. A la Sedena, no a cualquier otro. No a cualquiera. Tú en Estados Unidos puedes comprar en cualquier Pero hay un gran mercado negro de claro, personas que compran un arma en Tepito para tenerlo en su casa. Pero ¿de dónde llega el mercado negro? O sea, ¿cuál es la procedencia de Estados este Unidos tipo de mucho, armas? pero también hay un mercado negro de policías que venden sus armas. Claro. Ahora, entonces, ¿pero de dónde las adquieren? O sea, yo digo, el origen está en un proveedor, al final de cuentas. Ponle Israel, ponle Estados Unidos. Al final, Israel y Estados Unidos son como los hermanitos que tienen que considerarse los que tienen el armamento para poder salvaguardarse, ¿no? Lo que sea. Chiste que hay un tráfico de armas así como que dices inimaginable. ¿Por qué los grupos, ya sea narcotráfico, ya sea grupos de poder en cuanto a esto, terroristas, todo eso, por qué lo hay? Pues porque tienen una opción ahí de traficar el arma. Segundo, no son cualquier tipo de armas, o sea, son armas de uso militar. Entonces dices, no es que sea fácil. No es cualquier cosa. Pero eso nos dejan en indefensión a todos los demás. Pero entonces, ¿qué haces? A comparación del Salvador, eso no lo tenían. Sí, no, las armas de alto impacto no las tenían. O sea, dices, claro que era mucho 5 más cárteles fácil. Como aquí en México. No, y aquí aparte el territorio que tiene. El territorio. O sea, el problema era mucho más la frontera fácil con Estados de Unidos. controlar en El Salvador. Pues no era tan fácil, pero era mucho más sencillo. ¿Cómo te puedo decir? Sencillo. Como mucho más eficaz hacer ese ejercicio. Una de las cosas que hacen en Italia es hacer un trabajo de investigación, cosa que aquí no se hace. Y ya investigando, en un solo día, hacían la redada para agarrar a todos, desde la cabeza hasta el de abajo. ¿Cómo se llamaba eso? Y entonces tenía un nombre, extraes al tumor. Sí, claro. Aquí en México no. Aquí en México se la pasan cortando uñas, porque ni siquiera los pies. Pero no solamente aquí, en cualquier... Yo digo, en Italia igual. En Italia no creas que es así como que van y cortan y ya, ¿no, o sea... Es que a veces el tumor está dentro de la política. Está en todo el ejercicio. La delincuencia es inevitable. Entonces, digo, más allá de que uno pueda decir que hay una delincuencia, en ese sentido dices, ¿cómo la puedo también contener? Y en esa contención sí tienes que considerar ciertas acciones, ¿no? Aquí, y lo digo así, ¿no? ¿Cuál fue el lema? La corrupción. Y eso es cierto, es cierto, la corrupción es parte de eso, o sea, es parte de todo, porque el tráfico de armas es corrupción, el tráfico de drogas es corrupción. La política hoy en día, vista como un beneficiarse, es corrupción. La seguridad, digamos así, como el ejercicio de estar bien, se vuelve corrupción hasta en lo más mínimo, ¿no? Una mordida, que aquí estamos acostumbrados de una manera muy hasta jovial, ¿verdad? Negociar y déjame ir y ya tranquilo. Y desde ahí se empieza la cultura, ¿no? Es que la cultura empieza desde que
la justicia como tal, Pues no, la no se empiezas... hace, claro. O sea, no se desde que un aplica. presidente Ajá. dice, capturamos al hijo de tal que es narco, Claro. y yo doy la orden de libérenlo. Pues sí, Ovidio. es eso. O sea, está cañón porque entonces el mensaje que mandas es, muchachos, hagan lo que puedan porque aquí los delincuentes se liberan. No es tanto que se liberen, a lo mejor Bueno, hay estás una condicionado. O sea, Hay una también. sospecha, ¿no? Yo digo, estás Bueno, condicionado. ahorita Ovidio está en Estados Unidos. Hay una condición, tú tienes que decir qué sería lo mejor para mí, porque es para ti, no siquiera para la población. La delincuencia Entonces, existe y va a existir, es claro. inevitable, pero el hecho de justicia es el que se tiene que procurar. Es que esa es la cosa, ¿cómo procuramos la justicia? Ahora, Sin dañar a lo menos posible a Claro, los civiles, a la ¿no? comuni- Que a ese la- es a lo la que el comunidad. pacto que tenían en ¿Con Italia, Felipe ahorita Calderón? me acordé. No, en Bueno, Italia tenían bueno, el pacto ¿cómo te de... No, el pacto sí, era... de no agresión a civiles. Sí, o sea, era grupo contra policías grupo. y ladrones. ajá. Punto. Pero no me acuerdo cómo se llama Si era eso. grupo contra grupo o así, ¿no? Y Pero no me toques Pero a aquí los no es civiles. así. Era como el aquí antiguo no es pacto eso. de guerra, ¿no? No, O sea, aquí la no. guerra era contra el soldado Era una guerra de caballeros. y punto. Ándale. Uniformado ¿quién contra está- uniformado. ¿Quién No está estaba, uniformado, quién estaba no lo toques. armado, no lo ¿no? toques. ¿Quién estaba en uniforme? Ves el signo de la Cruz Roja, no lo toques. Pues, Hoy en día claro. ya no funciona. No, los ya cascos es, azules. vale. Pero digo, fíjate, al Ujú. final es eso, o sea, es cómo hablamos de seguridad cuando tenemos toda una situación de no justicia. De no o más que de no justicia, porque a lo mejor está todo bien escrito, Ujú, está ujú. la ley bien, pero no lo aplicamos, pues. O sea, entonces, no aplicarlo, en consecuencia, dices, pues, ¿para qué me espero? Mejor me adelanto, Ujú, ujú. ¿no? Y adelantándome, pues ya saco provecho de algo. al De hecho, por ahí ¿No? se dice que la justicia no siempre va de la mano de la ley. Claro. ¿Por qué? Porque no lo aplicas. O Sí. sea, la ley puede estar escrita, Sí, claro. pero en la práctica es totalmente diferente, diversa a lo que te dicen ahí. Digamos, hablando de política, pues nosotros somos los que podemos, de alguna manera, si no nos gusta cómo nos están gobernando, hacer nuestro golpe de Estado y destituir a la persona que está al frente, ¿no? Como O a las las cacerolas de personas o a Chile. las personas Mm. que de alguna manera a nosotros nos están representando. Pero no tenemos la fuerza social para ello. Porque hace el programa pasado dije, estamos más preocupados en las colegiaturas de los hijos, en cómo voy a pagar el internet, cómo voy a pagar las cuentas bancarias, cómo voy a pagar la luz, que todo eso se engloba en el interés que tú tienes por tu familia, no en la nación. Y Entonces, apa- no tenemos cultura social. Claro, Realmente no tenemos somos una cultura cultura social. que importó los valores individualistas americanos, cuando éramos una sociedad altamente colectivista, ¿no? O sea, nuestros ancestros acá en el territorio mexicano, pues sí tenían un sistema más comunitario, sí había jerarquías desde luego, pero ¿Quién sí... sabe? Pues Yo creo que sí, bueno, mayas, aztecas, Bueno, eran lo que pasa es que- comunitarios. Ay, oye, los No eran aztecas que te individualistas. agarraban a los tlaxcaltecas y Bueno, quítale pero- el corazón, papito. Ay, qué solidario pues- es, compadre. pero yo digo que Bueno, no- los Los que solidarios, se ¿no? unieron a Ajá. los españoles no pero, eran pero solidarios. yo digo que era otro contexto y aparte Sí, digo, claro. hablamos de Pero aún así, en de- otro contexto, el sentido de justicia en esa época era mucho Pero hay mayor. otro tipo el de sentido de interés. justicia, el Ahí sentido- cometías un delito y te era, iba como sí, o sea, el sentido de justicia era, lo haces mal, No, hombre. ¿sí? Bueno, ¿Lo en haces China bien? la ¿No? corrupción... Sí, no tu- había medias tintas. Tu ¿sabes? hermano te lo puede decir, en Robó. China la corrupción Bueno, se le cortan la mano a los te digo, políticos. En Asia Literal. son mucho más Uy, radicales. nos quedaríamos, literal. en Singapur, nos quedaríamos sin en políticos. Singapur, Sí, así lo sí, hicieron. Sí, sí, no, de verdad. o sea, A propios o extranjeros. no, Adiós. no, al corrupto, Al corrupto al que fuera, Ujú. le era cortan pena la de mano. muerte. Y entonces el Entonces, corrupto decía, la pienso dos pues claro, veces. entonces digo, a lo mejor en ese sentido podemos Pero decir no propongamos eso, que, eso para... no, porque- me refiero a que lo que dice aquí el maestro es Nos cortan hablar ahorita de que la- hay una forma Te bajan el netamente muy clara de lo que implica la falta a la ley y a la justicia. Y entonces si la ley dice es muerte, pues es muerte, punto. No andas Sí. ahí con tintas de que sí, de que no, de que tú, de que yo. Entonces, en ese sentido, un poquito ubicando esta realidad, dices, a ver, ¿qué pasa? Primero, yo siempre digo, o sea, el sistema democrático nace con la Revolución la Revolución Francesa, donde dice igualdad, fraternidad, libertad. Esos principios son confusos. ¿Cómo aplicas la ley con la libertad? ¿Cómo aplicas la igualdad con la justicia?
O sea, porque eso lo estamos viendo, lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. No quiere decir que estén mal los principios, pero el problema es cómo conjuntas la cuestión de lo legal, lo justo, con aquellos principios que te hacen libre, que te dan derecho, que te hacen capaz de tener autonomía, de que te dan dignidad, de que eres un respeto, lo que tú quieras. Dices, hijo, entonces viene un problema. Entonces, un ejemplo, una chica que se encapucha y ahorita que es la marcha y va y rompe un cristal, no le puedes aplicar un sentido de justicia. ¿Por qué? Porque tiene un derecho. Entonces hay una confusión. Los de Ayotzinapa, que hace 2 días rompió una puerta de palacio. A eso vamos, yo digo, mientras es no que haya la justicia no puede ser selectiva. Por eso, no puede ser, pero lo hay y ahorita lo haces. Entonces digo, el problema ahorita selectiva. Es cómo puedes conjuntar esos dos elementos, porque al final es eso, la inseguridad es porque no tenemos un elemento claro de justicia, pues. O sea, entonces dices, pues ¿para qué me meto en camisa de un deber? Si lo puedo hacer, lo voy a hacer, y si puedo salir, lo voy a salir. Timorato, sí, pierdes el temor, pierdes todo, pierdes el respeto, pierdes el cuidado de todo lo que tú puedas hacer. Y eso te lo avala la ley. Pues no, pero no somos justos. Lo avala el presidente. No, lo avala. No, mira, eso es una tontería para mí, pues. Porque ni siquiera es que abraces al malo a que ves al bueno. Yo digo, aquí, a ver. Yo estaría dando muchos besos, pa. Yo diría, ¿cómo hablas de justicia, pues? O sea, digo, tienes que respetar, claro. Pero el respeto implica que si tú hiciste algo que no, hay una sanción. Hay una consecuencia. Hay una situación, una conciencia. Y eso viene desde pequeños, ya no viven consecuencia los muchachos. No. Pero bueno, porque es lo mismo. Ya podemos empezar el tema, padre. El tema es la seguridad, el tema es la justicia. Eran las propuestas, padre. Es que una de las propuestas es la seguridad. A ver, si hablas de justicia, de seguridad, ¿de qué vas a hablar? Es que ya había organizado aquí los temas. Perdón, no sé si me pregunté nada más como para lo que... Seguridad. Creo que, por ejemplo, ¿qué es justicia? Es que también es muy subjetivo lo que entendemos por justicia. Estamos hablando de justicia, pero creo que sí tenemos definiciones o conceptos diferentes de justicia, ¿no? Justicia distributiva, justicia... Bueno, son tipologías de justicia. Yo creo que más bien tendremos que aclarar el sentido de la justicia como principio, más que aplicación distributiva. Es que la justicia tendrá que buscar o tender al bien común. Tendrá que tender al bien de la persona y de la comunidad. Es eso que ni qué. O sea, a la armonía social. Claro, y a partir la justicia también es un elemento de respeto, de cuidado, de atención a las personas que están ahí. Así es. Ahora es una virtud. No es simplemente... Sí, no es un valor... Así mínimo, o sea, es una virtud, es un ejercicio de que ese bien, que ese respeto, que ese cuidado, pues a todos se nos dé, ¿no? Y más de distribución, que digas, a todos nos va a tocar esto. No se trata de eso, se trata de una justicia que tenga sentido para el bienestar de la comunidad. Ahora, el bien común no se tiene que traducir solamente como un elemento marxista, ¿no? Es decir, todos, igualitos. No, el bien común es el bien que prospera para todos en diferente modo, en diferente manera, pero es un bien que todos recibimos, ¿no? No es así como uniformarnos o no sé cómo se puede decir, ¿no? Pero creo que ahí es donde viene. O sea, si no vemos a la justicia como virtud o como un elemento que procura pues la integridad, la dignidad y el respeto de la persona, es muy difícil. Porque no está solamente decir, pues te corresponde esto, ¿no? Y pues ya. No, el concepto de justicia transicional, que es que no se vuelva a repetir algo, ¿no? Es, por ejemplo, que no volvamos a tener un 2 de octubre, que no volvamos a tener una Ayotzinapa, que no volvamos a tener... O sea, ¿cómo le hacemos para que eso no vuelva a pasar? Esa es la justicia transicional, ¿no? Es dejar de ver la generación de la que venimos y voltear hacia mejores generaciones, ¿no? Bueno, ese es teóricamente el postulado. Recordemos que en México las palabras significan como muchas cosas, dependiendo la connotación. Sí, es que hay una devaluación. Digamos, la justicia, pues la podemos ver, como dice el padre, una virtud. Y es un término bien bonito, porque quisiéramos que los que nos representan tuvieran esta virtud.
Pero es ¿no? que el padre habla de una virtud, nos podemos Por eso te digo, remontar hacia el ¿no? arete, O por sea, ejemplo, que hablaban sí. los griegos, ¿no? Claro. Y es una connotación distinta a la que entendemos el día de hoy. Exacto. No, y aparte digo, a veces la justicia, digamos, sí está como que rozándole a la cuestión del casi pues tienes que pagar esto y tienes que Ujú, sancionarte ujú. en esto. Ujú. Y eso no es justicia, o sea, la justicia no es una sanción, ni es un castigo, ni es una venganza, o sea, ese es el problema que tenemos. Sí. Bueno, hablando de esto, que sería el tema de seguridad. Ajá, claro. Para Sheinbaum, Ya. se centra en atender las causas de la violencia mediante programas sociales. O sea, una continuidad del proyecto que tiene el actual presidente. Ujú. Mientras que para la opositora, considera la creación de una cárcel de máxima seguridad con punta de tecnología, erradicando la corrupción en el sistema de justicia penal. Ya estamos hablando de eso. Ya empieza, y atendiendo incautando los recursos del crimen organizado. Grosso modo eso sería. Pues no están muy digamos así, como muy distanciados, ¿eh? El problema es que es algo que no escuchas, que has escuchado muchas veces. Yo creo que aquí, en cuestión de lo que Claudia dice y seguir la misma línea del actual presidente, siento que el militarizar el país no es lo más correcto. Porque entonces pondrías a la ciudadanía en riesgo, porque un militar lógicamente tiene diferentes instrucciones a un policía. Pero No, no entonces- no dicen ella creo La que- formación del militar. Es que la y parte de formación la del Guardia policía, Nacional es que es eso, o sea, es precisamente hacer este Fíjate cambio. que la No, formación entonces- de un policía y de un militar son tan diferentes, Son diferentes. incluso son antagónicos por una razón. Ujú. Si el policía se subleva, está el militar. Si el militar se subleva, está el policía. El policía es la guardia civil, la fuerza civil. El militar es la fuerza federal para proteger el territorio. Están en contra uno y otro de manera natural para poder garantizar el hecho de que no haya ninguna sublevación de una parte o de la otra parte. Sí, un policía no puede ir a una guerra. Es impensable, no tiene Sí, los no, conocimientos pero- ni la preparación pero- física. Pero igual para un hacerlo. militar no puede atender a un Claro. Seguridad ciudadana. A Sí, no, eso me tampoco. refiero, Hay o sea, jerarquía. Sin embargo, ¿En los policías? la Guardia Nacional la Guardia y está los formada policías. por este tipo de es que personas. no, Sí, fíjate sí, que no claro. Era Entonces, por los más exafis, militar, ¿no? o sea, no tanto, fíjate, eran de los antiguos Guardia la Nacional y Policía policías. Federal. A La ver, Policía aquí, Federal, entonces, yo digo, exactamente. a ver, Sí. sí, porque no, si no estamos acá. Es que pregunta Javi si hay niveles. Sí, sí, La hay niveles. jerarquía. Ah, sí, ¿Dónde- sí, ¿Quién niveles, está arriba? niveles. ¿La Sí. guardia o...? No, es que fíjense, policías? yo digo, aquí hay que diferentes. ubicar lo que dice la propuesta de ambas. Ambas no hablan de militarización, no hablan de Guardia Nacional. Ujú. Y hablan de Guardia Nacional como una guardia civil, es decir, del pueblo, de la gente, no de los militares. Que ahorita se ha confundido mucho porque los militares entraron a poder apoyar esta guardia, porque muchos de los integrantes de la Guardia Nacional eran de los antiguos policías federales, o policías municipales, o policías estatales, Y la extinta AFI y también. todos estos, pues ahí están. La bronca es eso. ¿Cuál es el origen de esta Guardia Nacional? ¿Quién está ahí en esa? Es que ¿Qué el problema- personajes hay ahí? El problema Ajá. es que a los civiles, a la AFI, la Policía Federal, nos hicieron a un lado. Pues no tanto, porque el digo, 80% son militares. yo no porque sé, no, ¿eh? porque no confiaban justamente en la corrupción que en la haya. parte civil porque Sí. estaba muy corrupta. Entonces, Esa parte la entiendo. Ahora, Mete a pero los nunca ha militares que habido son una- incorruptibles, entre comillas. Exacto. Los que capacitan a los sicarios son militares. Totalmente. Ex Por militares, eso, ex digo, marinos, pero entonces ex marines. aquí la propuesta El se cártel habla, de los Zetas se era habla el de una brazo Guardia Nacional con esta armado. característica que no sea militarizada. ¿Cómo es la Guardia Civil en Italia? Por eso, a Ah, ver, bueno. vuelvo a lo mismo. O sea, en el España. principio lo tenemos. El principio está ahí claro. O sea, la Guardia Nacional es de origen civil, o sea, no son militares. La bronca aquí es que tenemos el cómo surge nuestra Guardia Nacional y cuántos corporativos teníamos. ¿Cuántos teníamos? O sea, federal, AFI. Municipal. Entonces era un desastre. Aquí Entonces, en la ciudad tenemos los PBI Ahora, todavía. lo que Además, se generaban para evitar o diciendo, este ya no es corruptible. Claro. Se corrompía y generaban otro. Claro, ahora se corrompía yo otra digo, vez. aquí sí hay que ser muy claro. Yo creo que primero
ubicar ese principio de la Guardia Nacional, porque aquí están hablando de que la Guardia Nacional tiene que hacer el ejercicio. No están hablando que los militares, Xochitl Gálvez dice, yo a los militares los voy a regresar a sus lugares. Mira, no sé qué significa eso. Al cuartel. Digo, no sé. Porque ni siquiera en el cuartel estaban los militares. Antes de. O sea, ok. Porque está la Marina, están los militares, está la Fuerza Aérea. O sea, estaban en muchos elementos. ¿No? Ok. Si tú te refieres a ese elemento de la Guardia Nacional, yo digo, la Guardia hay que ubicarla en eso. En cómo está estructurada, constituida. Aunque haya militares, tienen que ser los mínimos. Ahora, ¿quién va a preparar esta Guardia Nacional? ¿Quién les va a dar esa preparación, esa, como digamos así, como formación? La capacitación. La capacitación y todo lo que implica la identidad de una Guardia Nacional. Pues podemos ubicar, a lo mejor invitar a alguno de Italia que tiene una forma, que tiene otra, que tiene la otra, que tiene la otra. Al final nosotros tendríamos que ubicar, en Estados Unidos, ¿cómo es la Guardia Nacional? Pues es el modelo que estamos imitando nosotros, ¿no? Que decir, son civiles, pero que están formados con una idea, pues, digamos, con ese ejercicio militar que fortalece a una persona que por no ser gordo o por ser así, pues no puede hacer las cosas, ¿no? Que esa es la característica de un policía quizá municipal. O ¿sí? Dices, pues no manches, o sea, tienes que tener una preparación física, mental y todo, ¿no? Yo digo que ese es un primer punto que deben atacar ambas, porque hablan de Guardia Nacional. También lo habla el otro, el Lainez, ¿no? O sea, hablar de procesos de pacificación, hablar de estrategias de seguridad, y hablar, fíjense, dice, de condiciones laborales de policías y fuerzas armadas. O sea, también es parte de eso. O sea, quien quiere ser policía hoy en día le tiene que pensar. Sí, ganan muy poco. Por lo que gana poquito, y aparte por lo que implica. Pagan sus balas, ¿no? Pagan su gasolina. Entonces, es parte de la corrupción que hay adentro del sistema. Claro. Ciertamente, el último esfuerzo por capacitar a la policía civil fue en época de Felipe Calderón. No ha habido más. Enrique Peña hizo muy poquito por capacitarla. Y el armamento que tiene un policía, saca su 34, claro, la cosita chiquita, y allá le sacan una R15, dices, no, perdón, pero te quiero defender, pero no tengo con qué. Sí, o sea, es un problema, yo digo que ahí al final es eso, o sea, sí tenemos que ubicar qué principios, estructuras debe de ubicar la Guardia Nacional, como corporativo, como instancia, que, digamos, y que favorezca la seguridad. Uno, ¿no? Porque ahí están hablando de eso. Dos, yo digo, una prisión de máxima seguridad está bien, pero ¿cómo la vas a gestionar? ¿De qué manera la vas a llevar pues como a plenitud? Si hablamos de proporcionalidad, dices, ok, El Salvador dice que son 9 hectáreas de esa cárcel. 9 hectáreas de cárcel. Dices, pues aquí quién sabe si esas 9 hectáreas sean suficientes. Ahora, habla de tecnología. Estamos hablando de que los narcos usan drones, Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Entonces, tú tienes que ubicar el tráfico de armas, el tráfico de tecnología militar, porque esa te viene de otro lado. O sea, es claro. Nada más es la maldición de estar al lado de Estados Unidos. Nada más que no lo queremos decir, no lo queremos ver. O sea, al final Estados Unidos influye mucho en esas situaciones donde, antes decían, ¿no? Me acuerdo mucho, que para Estados Unidos era mucho mejor que estuviéramos divididos y por eso mandaba a los mormones para que estuviéramos divididos de la religión. y sí es cierto. La doctrina Monroe también, América para los americanos. ¿No? O sea, sí. Entonces era muy chistoso. ¿Cómo lo hace con nosotros? Pues les manda armas, les manda tecnología, y quieras o no, realmente a veces Estados Unidos pues peca de hipócrita, ¿no? En ese sentido. Totalmente. O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen toda una red de narcotráfico allá, porque todo el fentanilo, toda la droga, toda la cocaína que pueda llegar allá, marihuana, ellos la distribuyen, no la distribuyen nosotros. No la van, nunca es, perdónenme, es ridículo decir que un cártel distribuye en Estados Unidos todo su producto. No se puede. No. Pero ¿por qué no hay gente allá que diga, aquí hay narcotraficantes? Allá solo hay dealers. No, los pero, dealers, los que la venden, pero no hay cártel. No, claro que hay cártel y hay... Pero el cártel es el gobierno. Es como en México, que en la Ciudad de México nunca se dijo que había cárteles en la Ciudad de México. Bueno, por eso... Cuando ocurrió lo de Harfuch,
que fue el atentado, entonces empezó a hablar ya de cárteles en la Ciudad de México. Pero antes era prohibido mencionar que había cárteles, el Por eso. cártel de Tláhuac. Pero volvemos a lo mismo, es el Tepito. político. La es bronca el- es que se el tienen gobierno. ubicados, se sabe quiénes son Claro. y no se hace absolutamente Bueno, por nada. eso en los 90s le molestó mucho a Estados Unidos el tema de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar llegó a ser el repartidor, el dealer, el cártel hacia los Estados Unidos, y los Estados Unidos Dijo, ¿qué ole? No me quites mi gasolina. exactamente, ¿Qué pasó? por eso lo tumbaron, porque fue como, hey, acá nosotros controlamos, tú allá controla, pero A mí mándame lo que tienes que mandarme y yo aquí controlo. Pablo Escobar empezó a generar tal Ahora, capacidad de distribución. Ahora, la otra es, tú me tienes que dar esto, yo tengo que dar esto. Si no me das esto, yo te corto esto. Bueno, perdón, padre. ¿Sí? Dime. Las propuestas de campaña son lo Regresando. mismo, son discursos que intentan manipular o digamos convencer. Pero lo que sí es real, y ya lo perdí, perdón, lo que sí es real es que Claudia está siguiendo y apoyándose de AMLO porque sabe que de esa manera sería aprobada por la gran parte de la ciudadanía que lo apoya y sigue siendo poco autónoma. O sea, sigue siendo un... Híjole. Yo digo que no, fíjate, yo digo que no. ¿Quién fue Yo el comentario, padre? No sé, ¿de quién fue? ¿De quién fue? No dijiste de No, quién. no fue de mi hermano. No fue de mi ¿De quién hermano. fue? ¿De quién fue? ¿De quién fue? La maestra bueno. Elizabeth Fernández. Ah, ok. Está bueno ese. Alberto Sánchez, concuerdo con eso. Estados Unidos se hace inocente cuando son los mayores consumidores de droga. La verdad es que sí. O Bueno, sea, ya ellos le tienen entran una con ganas. política de guerra contra las drogas y 25 estados en Estados Unidos legalizaron la La marihuana. legalizaron. O sea, Que es otra combaten bronca aquí en hacia México. afuera. Si legalizas, disminuye la delincuencia. No disminuye la... O sea, una cosa es legalizar el... y otra tal cosa cual, es despenalizar. Ahora, más que el producto... Hay la que aclarar, hierbita o lo que fuera hay que esto, aclarar que a todo lo que es legal tener marihuana, ¿eh? No, sí, Ujú. sí, O yo sea, lo sé. Pero, tú puedes tener pero tú no la cierto gramaje. procesas, o sea, La bronca es no, comprarla, no puedes venderla, traficarla, no venderla, puedes producirla, cultivarla. pero sí puedes poseerla. sí, pero... Es no- algo rarísimo. O sea, está cañón. yo lo Eso que es algo voy- rarísimo. No lo entiendo. Yo lo que voy es... O sea, la fumo, pero ¿dónde la Transubstanciación, sí. compro? Pero dices, ¿Qué es a lo ver, que tienes que hacer? Tu ¿cómo, macetita. o sea, la marihuana la procesas, eventualmente es, tengo No, la pues, hierba, sí. ok, y la procesas. No se procesa. Claro que sí. No, va directa. Bueno, depende. Es de la mata a su boca, padre. Depende. Ese sería un gran eslogan para cuando la legalices. Desde la mata a su boca. Pero digo, al Del final campo a es... tu mesa. Sí, claro. Ahora, No. yo digo, Ese sería también pues muy si va bueno. directa de la planta a tu mesa, pues es una cosa. Pero de la planta a la venta, pues es otra. A la venta. Y esa A la es venta, otra cosa. O sea, exacto. yo digo que, ay, sí, por ejemplo, si hay una cuestión, Eso estuvo dices, muy bueno. legalizar no va a ser la respuesta al consumo de estupefacientes, digamos experiencia, así, ¿no? procesados, que tienen ya sea o la marihuana o la amapola, la heroína y todo lo que tú quieras, son procesos ya muy especializados que implica tener pues toda una estructura. Pero ya está en el Oxxo y en tiendas. Sí, sí, sí. Te sí. venden ya el papel arroz para que hagas tus... Sí. Tus rollitos. Churritos. Ujú. Sí, digo, pero, o sea, ese es Ni un modo que nivel, sean de tabaco, padre. ese es un nivel muy O sea, no. mínimo. Ese es un nivel muy mínimo. Digo, yo al final, tú dices, bueno, ya me están dando chance, ¿no? No, hay lugares donde Entonces- ya encuentras muffin de, Sí, sí, de sí. marihuana, Alegres. brownies. Muffin alegres. brownies, Mágicos. ¿no? Mágicos, O sea, Mágicos. Bueno, a lo que vamos es Y el a campo a la decir, mesa. Espero que los niños no nos oigan. en el comentario digo, sí. Del o sea, horno a tu mesa. Al final, sí tenemos una influencia de este No, tipo. imagínense cuando se están ¿No? cocinando Sí. esas cosas. No, hombre, La Yo tuve una borregada. alumna en prepa que rellenaba las donas de Krispy Kreme así, cruda. Y vámonos. Ay, Que no. no inventes. es que sí. No, pero caballos. Cruda, no te pases. O sea, al menos una, Una tostadita al menos, ¿no? Así. O sea, Bueno, digo. Pues mira, en el derecho romano decían anteriormente, ¿verdad? Al pueblo pan y circo. Ah, Bueno, sí, pues, claro. Y creo que eso es lo que aplican hoy nuestros gobernadores, ¿no? No, y ahorita es Nuestros un, gobernantes. es un gran circo ahorita, o sea, es un Sí, gran circo sí, de, sí, sí. de echarse la bolita, de reclamarse, de desprestigiarte, ¿no? Y eso a mí realmente ese tipo de campañas
es lamentable. Guerra sucia le llaman, ¿no? Las guerras sucias. Digo guerra sucia, pero al final es eso, o sea, es desprestigiarte a ti para que yo pueda sobresalir, ¿no? Yo pienso que por un lado es, si ya tienes algunos procesos de estrategia, de propuesta, promesas, como decías, promesas de voy a hacer esto, yo digo, pues al final, a ver cómo lo vas a aplicar. O sea, cómo, a ver, simplemente digo, seguridad, ¿qué vas a hacer? Que una cárcel, digo, ¿y para qué quieres una cárcel? Tienes que desglosar todo el proceso. Explicar para ¿Quién qué la va a una cárcel, operar? cómo la van a estar? operar, de qué manera la van a operar, quién va a ser el capaz de tomar a todos estos para que puedan estar ahí, ¿no? Sí. Y que Ahora, también hay que perder el sentido de la cárcel antiguo, que era nada más de como un corral literal, ¿no? Y poner Ahora- a la gente, ahora, sino reformarlos, claro. reintegrarlos a la Ahora, sociedad. la otra es lo Bueno, que siguiente. sigue siendo igual, ¿eh? Lo que critican de Bukele es eso, o sea, es que está deshumanizado con los... Le digo, bueno, pues al final si es un castigo, ¿no? Pero dices, a ver, la cárcel te va a implicar un presupuesto súper cañón, ¿no? No, O sea, hay Bueno, alguien en y contra. no hay ahí nadie. estuvo interesantísimo. Es Ya para se ver, si aburrieron. para ver si cambiaban la toma. No, pero Dame la caña. estuvo interesantísimo lo que les dijo Bukele a todas las amnistías internacionales y protección de derechos humanos. Sí. Les dijo, yo les pongo a todos los maras y los llevo A donde quieran. a donde quieran. Se los doy. Se los regalo, así dijo. Sí, sí, sí. Porque todo el mundo, no, es que los derechos Pobrecito. humanos, Pero voy a se eso. los pongo en un Bueno, avión y yo se los díganme doy. dónde los Órale, aterrizo. agárrenlos. Y ya todo el mundo dijo, bueno, no es cierto, No, estamos no, y está bromeando, bien, ¿no? o sea, yo por eso digo, ya se los una agarraste, gran ahora ¿cómo crítica, los vas o a sea, mantener ahí? Sí, bajo qué condiciones. ¿Qué condiciones? Ahora, yo digo, Bukele lo hizo así y lo critican que porque los derechos humanos, que porque la dignidad de la persona. Él dijo, ahí se los regalo, si los quieren Yo ustedes, digo, se los regalo. tu pena y tu culpa, ¿cuál es? Ahí está. Ujú. O sea, una cárcel no vas a ir a pachanguearle, no vas a ir de vacaciones, ¿verdad? O sea, digo. Ahora, si te puedes hacer un proceso de reinserción, pues qué bueno. Es otra bronca. Pero es una bronca. Aquí o sea, no hay reinserción ni de chiste. en No es ningún una lado. puerta giratoria, Yo digo que sales no. para volver a entrar. Yo hablo ¿no? del contexto y de lo que vivimos aquí. Aquí en México la inserción es imposible. Yo digo que es muy difícil. Ese sería un buen dato. ¿Cuántos reinsertos realmente hay, no? O sea, No, ¿y cuántos Existirán, están? Sí, pero será mínimos. la mínima sí, parte. es una puerta giratoria. Sales y luego te Sí, regresas. y si te quedas, te especializas. Pues está cañón. Sí, porque realmente la corrupción también está dentro de las cárceles. No, es que es eso. Digo, testimonio hotel de más unas grande personas del que de muy cerca yo tuve. La señora, mamá de dos personitas que uno por asesinato y otro por robo a mano armada, ella nos decía, para mí Tiene acá el maestro. estoy mucho más tengo más seguro a mis hijos ahí que aquí afuera. Claro. Porque aquí afuera, lógicamente, los van a matar, les van a hacer esto, y allá adentro están seguros y trabajando. Pues sí, Trabajando, sí, o sea, trabajando trabajan, tienen en un- cuestión de la Las corrupción, llamadas de las de llamadas de extorsión. extorsión, Sí, claro. ¿no? Digamos, No, pero aún así sí tienen trabajos, ¿no? Algunas no, cosas. Sí, sí, o sea, sí hacen- Hacen esos son- manualidades. esa es la Sí, parte de la reformación, Ujú. ¿no? Que se hace dentro de la cárcel. Los que quieren sí, pero no los obligan. Y yo creo que en este caso, cuando Ajá. pierden sus derechos, ¿no? Cuando tú encarcelas a alguien, pierden sus derechos Claro. como ciudadanos. Derecho al voto, ¿no? todos los derechos civiles, Y- ¿no? Entonces tienes que obligarlos Claro. a tener una mentalidad totalmente distinta con la que Claro. entraron, pero no los obligan. Claro. El que quiere trabaja, el que quiere aprender un oficio lo hace, el que sí quiere seguir estudiando Claro. lo pueden hacer, el que quiere tener una religión también lo puede hacer, Sí, ¿no? cierto. Porque toda esta variedad existe dentro de un penal. Sin embargo, sí, el 80% de las personas siguen exactamente igual Claro. y dicen, yo aquí voy a salir y sigo en lo mismo. Tengo mis contactos, tengo Es que esto. ya no es tan Entonces- fácil salir del círculo. O sea, ya cuando te metes al círculo, Sí. es muy difícil. Digo, y aunque quieras salir, Y eventualmente- desafortunadamente sí es algo eventualmente que te se lo lleva. impiden o te lo truncan, o sea... Le es pido, una le realidad. pido a Javier si me ayuda con leer los mensajes. La verdad es que sí, Ajá. sí, pues sí, Alberto- sí se hereda. Sí, claro. La verdad es que sí se Alberto hereda. Sánchez, saludo maestro David, nos vemos mañana. Mañana tengo que dar clase, padre. Ya es alumno de maestría en educación, Maestro, ¿no? ahí a las 8 de la mañana, padre. Ánimo. Ok. Doble bendición, padre. No, yo también estoy a las 8 ahí viendo No me digas. cómo entran al salón. cómo salen. Sí, ¿verdad? Ajá, ajá. A ver, Nada más no los es veo. testigo. Oye, de lejitos, digo, mira, va llegando tarde aquel, va llegando tarde este.
Estamos desde allá Hay arriba. que comprar tamalitos ahí, los tamales No, gourmet. estamos allá arriba. Mira, David llegó y puso las llantas, las puso chuecas. Bueno, hay doble pase de lista. Antonio Romero, la cárcel no costaría más que un tren y una refinería y un aeropuerto y todos esos elefantes. Bueno, Órale. haciendo referencia, ¿no? A la cárcel. a la innovación presente. Alberto Sánchez, ¿para ustedes lo que hace Bukele es correcto? ¿Qué opinan sobre que a Bukele le cae bien el señor que representa la luz del mundo y actualmente está en USA por pensándolo bien, ¿no? Por PD. No, no sé. Antonio Romero, ¿hay alguna fuente que se pueda consultar para ver a Bukele diciendo que le gusta Jason? Y la maestra Fernández. Jason, que es el que es el dirigente de la luz del mundo. Ah, ok. Exacto. Ah, qué Pero no es Y- Por Nazón. pederasta. Por ¿Nazón o pederasta, Jason? algo así. Es Nazón. Nazón, el que está Nazón. ahorita en... Ujú, ujú. No, sí, Nazón. Ok, Ahí y la está maestra una serie en Fernández, Netflix. y es una pena y tristeza que muchos, o tal vez algunos, de los que están presos lo están no por ser culpables, sino por no tener dinero para poder hacer todo para salir. Claro. El hotel más caro del mundo es Lo la que cárcel. decimos, El ¿no? hotel- No, no, Sí, exacto. la el bronca más caro es del mundo. a los fiscales se les paga tan poco que no llegan los mejores abogados. Y de ahí viene la bronca de la austeridad republicana. Vamos a ser austeros, nadie gana más que el presidente. Eso no te garantiza que tengas a los mejores funcionarios en tu gobierno. Y entonces los mejores abogados están afuera del sistema. Mm. Los que no son tan buenos están dentro, porque los mejores no se van a vender por lo que Bueno, yo pagas. digo que no sé si al calificarlos de los mejores o los peores, yo lo que sí es que a lo mejor el que está en el sistema fiscal, o más, sí, ¿no? De la fiscalía, Ujú. Los abogados de oficio. quizá no tiene los recursos ni las maneras de poder llevar a cabo todo un proceso claro, ¿no? Y no tanto porque no quiera, sino porque no lo tiene. Es que Y el también están fiscal, rebasados. yo el más allá fiscal de que- tendrá los elementos sea, suficientes con la policía, con los judiciales, sí, voy a eso. para poder armar el caso, pero no lo saben hacer. No, pero además están Bueno, es rebasados. que no yo pueden digo- hacer También es un... tantos. Es que ahí tienes que poner un parteaguas. A ver, muchachos, Necesitamos recursos humanos. vamos a cortar aquí, de aquí para adelante, del 100% de delitos, el 80% tiene que tener consecuencias. Eso sería una... Los de atrás, espérenme tantito, mis chavos. Espérenme, ahí la Pero es ahí llevo. donde yo digo, o sea, decir, quizá yo calificarlos de los mejores o los peores, yo diría que muchas veces esa herramental que no se tiene y también las dificultades que se pueden presentar en el proceso. Ujú, ujú. Digo, y ahí vamos otra vez a la cuestión de esa palabrita de moda que se llama corrupción. Y dices, pues ¿para qué me desgreño? ¿Para qué me desvivo? ¿Para qué me des...? Bueno, yo no me puedo ¿No? Yo no me puedo desviar. Una disculpita. Dice, Está bien. dice, Pues ahí Entendemos sería un buen parte. fiscal, ¿no? Sí, Para, sí. porque él no se puede... ¿Para qué? No pueden entrar Si en esos mejor- casos. Perdón. me pongo tranquilo, yo recibo mi paguita, tranquilo, y mira lo que pude hacer fue esto. Pienso que por ahí va un poco esta situación también, o sea, la cuestión de la fiscalía requiere ciertamente mayor impulso, tanto económico como de herramientas que les tienen que dar. Pero es que los más capacitados, obviamente piden más recursos. o sea, No, los más págame capacitados. mejor. Mira, yo digo, al O sea, final si tú me pagas más, yo me voy contigo. Sí, al final está bien. Digo, pero tú puedes tener la herramienta, y yo no sé si sean los mejores o los peores, pero tú teniendo la herramienta puedes tener un ejercicio bien claro, pues. A eso me refiero yo, pues no me refiero a que sean malos o buenos, sino que eventualmente pueden ser corruptos o tener las insuficiencias de un sistema que no les permite llevar a cabo toda una reglamentación. Bueno, yo conozco a un ¿Sí? profesor que igual era de derecho y decía que un día lo levantaron y le dijeron, a ver, o dejas el caso o... Entonces, también del otro lado hay una Porque viene la corrupción. Sí, mancuerna claro. de, Viene los, esa. de la Claro. delincuencia Viene- que tiene viene mucho eso. poder. La Mira, en lo delincuencia tiene personal, mucho alguna poder. vez, O sea, judiciales fueron por mi papá, que es médico. Cuando me entero que alguien levantó a mi papá, afortunadamente tendría los medios para que en el antiguo sistema de seguridad nacional donde había inteligencia, conocí al director del SNI y me dijo, oye, yo ahorita lo busco. Lo pusieron a buscar por todos los ministerios públicos hasta que lo encontraron. Pero el Ministerio Público les dijo, no hagan escándalo. No quiero que busquen a nadie. Obviamente, hablan por teléfono, sí, aquí está el doctor Romero. La bronca era una bronca en la
duplicación de datos en una acta de defunción. Cuando tú tienes el medio, puedes encontrar a la persona. Claro. Si no lo tienes, Bueno, Tú no se lo pierde. encuentras, Claro. O sea, yo no sabía si eran judiciales, si no eran judiciales, si lo secuestraron o no lo secuestraron. A mí me preocupaba mi papá. Claro. Punto. Lo Claro. demás no me importaba. Sí. Pero aquí hay otra cuestión. Haz de cuenta que las personas de escasos recursos y que se ven implicadas en alguna situación de esto, el Estado les da un abogado de oficio. Ahí es donde empieza la corrupción. Porque ese abogado de oficio es para defenderlo, defender sus derechos, Claro. ¿no? Pero si le llegan al precio la contraparte, No, es fácil. lo entrega. Pues sí. No, y aparte, ¿sabes qué? entrega, Conviene, ¿no? mira, Siendo inocente. evitémonos Siendo un inocente. problema, fírmale Vamos de a que cortarlo sí, por lo sano. cortamos por lo sano, Y mucho- tienes 1 o 2 añitos, pero mira ya, ahí. Pues el caso Y es lo de que Ligia- hacen, Chino, es lo que hacen o los sea. abogados de oficio, le dice, declárate culpable y mira, vamos a optar por estos 2 añitos, 3 añitos y listo. Pero Claro. no es así, No, porque la saben, 10 familia, Sí, años. claro. la familia tiene que, dependiendo del delito por el que sucede, ingresan ahí, pues tiene que soltar el dinero recurso, claro. para Claro. la seguridad dentro. La del justicia penal. cuesta. O sea, la justicia inevitablemente cuesta. Pero imagínate, No, yo y creo no que no. debería. O sea, Aunque no debería El falso costar. concepto de justicia Justicia, cuesta. claro. El Entonces, falso imagínate- concepto No de debería de justicia. costar. Imagínate una pero familia- la justicia cuesta. imagínate una familia sea- de bajos recursos y que tenga que estar vendiendo, no sé, su casa o lo poco que El pueda carro tener y- para poder tener a su hijo, a su hija, quien esté allá adentro, Vivo. tranquilo Vivo. o vivo. No, vivo y sereno y en la No, de primera instancia verdad, para que no esté vivo, con los... o sea. Y ¿No? digo, Pero a quien sí que se considera, culpable. Porque, por ejemplo, yo ubico, No. ¿no? A alguien en contexto que dice que sabe, ¿no? O sea, el delito que cometió No su siempre. hijo. Y dice, yo prefiero que esté allá adentro porque si sale, sé que ya no va a vivir. Bueno, Sí, es lo sí, que digamos ahorita- esto, Sí. pero Ha habido también casos existe donde, que aun cuando es pobrecito de mi hijo, presunto culpable, nada más estaba robando. Pobrecito mi chavo. Un kilo de tortillas. Sí. Nada más Bueno. salió a trabajar, robaba todos los días, No. pobrecito. Es que en realidad es eso. O sea, No, hay sí, delitos sí. muy- no, pero digamos, San Juditas, padre. Sí. el MP tiene O sea, de al final 48 es eso. a 72 horas Para para decidir. configurar Claro. y decir, este sí es culpable y lo vamos a Claro. trasladar, ¿no? O no, y que se le Pero libere. cuando no hay una base fuerte Claro. para tenerlo ahí, lo tienen que soltar. Pero lo que hace la contraparte es, pues, ahí tenlo Sí, todo métele. tantito y mételo para allá. Sí, sí. Te llevan allá y lógicamente, ya estando en la cárcel, llevan tu proceso. Por eso ahora el sistema penal y otros tipos de sistemas hizo oral, precisamente porque las cárceles ya no hay cupo para más gente inocente que estén ahí. Claro. No, no, y los ponen en literal como en literas de 4, o sea, súper... Es que ahí vienes a la Una pregunta. y ahí está ¿Qué la tantos serie? derechos humanos merece una persona que infringió La la, de ley presunto social? culpable. Y ahí viene la O sea, no dificultad, manches. Bueno, la de O sea, presunto ¿qué tanto se culpable está O sea, realizando? y duda ¿por qué una persona, razonable. no, porque una persona que mató a otro ser humano, tengo que tratarlo con derechos humanos? Es lo que es la tesis no de manches. Bukele. Bukele es su tesis. Bueno, ahí o yo sea, creo que no se- tenemos ¿Por qué tendrás que esta tratarlo con derechos la humanos? ante esa- Híjole, Es que es eso. qué O sea, gran a ver, tema, es yo un sí digo, temazo ese. Esa es una problemática. Metafísicamente hablando. Una- ¿no? sí, no, Metafísica. sí, metafísicamente, Claro. ¿por qué? Porque es la esencia del ser, Exacto. que es el ser humano. Ok, metafísica. Y en ese, sí, metafísica, en la Acuérdate que ontología, son en el ser, ¿no? dos filósofos. Pero aquí Salud. lo importante y lo que dice el maestro es claro, o sea, decir, Híjole. a ver, al final, el acto. O sea, el acto. Yo digo, a ver, ¿tú mataste a alguien? Sí. Y dices, el acto fue violentar, matar a alguien. Homicidio. Tu intención no era matarlo. No se sabe. No, o espérate, sí, espérate. o sí, o no sé. No, bueno. espérate. Tu intención era matarlo, ¿por qué? Porque me provocó, Defensa me propia. violentó, Defensa propia. lo mato. En ese acto, tú estás infringiendo un respeto a la vida. Y la ley dice, el que mata tiene una sanción. Sí. ¿Qué grado de sanción tiene? Y aquí viene el problema. Porque entonces ya no dejas, y en todo caso, tu calificación es ser un homicida. Pero aún Y así, dices, a ver, espérate. dentro de la ley, Sí, espérate. si tú matas fuera de tus cabales, tu sanción es menor que si estás dentro de tus cabales. Voy de acuerdo. Los pero inimputables. Pero ahí viene la cosa. Ahí vienen los inimputables. ¿Cuándo viene a ser, en qué grado y cómo lo puedes definir cuando hablas de locura
o de padecimientos psicológicos. Los inimputables son y que se van te a hacen sí. actuar de esta manera y que no te hacen un proceso de racionalidad. O sea, te vuelven irracional. ¿El acto cuál fue? El mismo. El mismo. Ahí está el problema. Por eso muchos de los criterios en la moral tienen un problema, porque dices, ¿qué tan consciente fuiste de eso? ¿Qué tanto querías sí matarlo? ¿Qué tanto en su momento? Una parte de la configuración de un delito es si tienes la voluntad de hacerlo. Claro. Pero en ese momento yo digo, hay varios, si la voluntad no lo hacen. No lo hacen. No lo claro hacen. que no lo hacen. Claro que no. Si tú tenías la voluntad de matarlo, entonces sí eres culpable. Pero si no tenías la voluntad de hacerlo, entonces ya no es homicidio. Pero ¿cómo pides la voluntad? O es homicidio imprudencial. ¿Cómo se mide la voluntad? ¿Cómo se mide la voluntad? ¿Cómo pierdes la voluntad? Es que, ¿cómo pierdes la libertad de decir, sí, o sea, es que me está violentando tanto que entonces lo voy a matar? Sí, ¿no? sí, sí. Entonces viene la cuestión de la intencionalidad, claro, de la conciencia, viene el problema de lo que es propiamente el acto en sí mismo, porque ahí es donde viene decir, bueno, ¿cómo califico el acto? Así es. ¿Lo mataste? Sí. No quería matarlo. Híjole. Me acuerdo viendo ahí un poquito alguna historia. Me acuerdo de una mujer, no me acuerdo ni cómo se llamaba, que tiene una hija. Su hija tenía como 8 o 7 años. Un cuate la rapta, la violenta, la mata, ¿no? Lo agarran al tipo, va al tribunal. Llega la señora y ahí mismo en el tribunal lo mata. Pero eso es venganza. Entonces, voy a eso. No es justicia. A ver, no es justicia, eso fue venganza. Entonces dices, en tus cabales, ¿qué pensarías de la señora? Que psicológicamente hablando, ¿qué tienes? Un trauma, tienes una situación que te hace irracional. O sea, sí es problema, sí es un problema. Claro. O sea, es fíjate, un luto, una pérdida, la manera en cómo pierdes algo. Irreparable. Dices, ¿cómo aplico la justicia de esa manera? Pero pienso que ahí sí es responsable. Ahora, claro, entonces ahí dices, pues fue con la intención. Porque hubo intención. Hubo intención, claro. Sí, claro. Y pero quiso hacer justicia por su propia mano. ¿Qué tanta intención está marcado esa irracionalidad? Pues por la sed de lamento, de venganza, de herida, de lo que tengas. De enojo, de psicológicamente coraje. Yo no lo sé, pues yo no soy psicólogo, ¿no? Pero imagínate, o sea, dices, sí, ¿es justificable? Enojado. Unos dirían, pues sí, o sea, puede ser justificable que hagas ese acto que puede ser más justicia, más venganza que justicia, claro. Pero es un padecimiento de la persona. Yo ahí recomiendo... Es bien difícil, o sea, y digo, yo me acuerdo que fue así, tal, y la agarraron y de una vez, pum, ya está en la cárcel y todo. Pero dices, o sea, ese tipo de experiencias, de situaciones, ¿cómo aplicas la justicia? Yo ahí recomiendo leer a Martha Nussbaum, que justamente habla de eso, de que si empezamos a hacer justicia por nuestra propia mano, el problema es que vamos a confundir la justicia con venganza y que al final no vamos a resolver de fondo el problema, ¿no? Entonces vamos a estarnos vengando ¿Psicóloga? Constantemente. No, filósofa, Marta. A veces peco de pragmatismo. Sí. De veras que es que la gente en México lee o tiene la capacidad de poder hacerlo. ¿Qué crees que yo lo extendería al la mundo? mitad o más de la mitad tiende a... En el mundo. Pero es que, compadre... Vamos a preocuparnos por México. El mundo bueno, está chido. No. Pero vamos a preocuparnos por México. Más de la mitad está en extrema pobreza. Bueno, está en pobreza. Uno de cada dos son analfabetas, así para empezar. O sea, decirles, oigan, compadres, pónganse a leer la tal. No es funcional para ellos. Se oye feo. Pero no es funcional. Se oye preocupante. Pero yo creo que sí viene la otra cuestión. Uno podría tener quizá, más que un analfabetismo, quizá una ausencia de ciertos conocimientos, de elementos que puedas tú como reflexionar. Pero yo digo, la cultura, la vivencia y la experiencia no necesariamente tienen que ser de una persona que tuvo o tiene una cultura de lectura, ¿no? Yo digo, al menos mis abuelos nunca fueron a la escuela. Ahí sí puedo decir, son analfabetas. Pero su experiencia les marcaba el sentido de responsabilidad. Ya es que viene otra bronca. Ahora, entonces, voy a eso.
Digo, estoy hablando de los años 70, 80. Yo nací en el 70 y tantos, para no decirle cuánto. 70 ¿qué, padre? 72. 88. Yo soy 73, padre, me lleva un año. Entonces digo, fíjate, yo me acuerdo muy Más bien. grande acá el profesor. Me acuerdo muy bien que mi abuela, Somos del mismo año. mi abuela te enseñaba cosas que dices, oye, y no fue a la escuela, cañón, o sea, Sí. no tuvo una lectura. Era sentido común. José Saramago era- decía de que quien Ajá. más he aprendido es de mi abuelo, que no sabía Pero ni leer ni aprendizaje no escribir. significa escolaridad. Claro, no significa Guau, eso, mira, no significa pedagogo, formalidad, claro. A eso me refiero. Adiestramiento. A eso me refiero yo. Adoctrinamiento. Hoy tenemos le voy a llamar así, a voluntad, o sea, sin voluntad, de poderte tú concentrar en un ejercicio de cultivarte en la lectura. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Necesitamos más imágenes. Bueno, y es necesitamos que no más- hay oportunidades de hacerlo. No, pero hoy O tenemos, sea, oye, aquí en internet buscas un libro y te lo baja, te lo descarga, buscas una para página. empezar hay que tener internet. No, pero, oye, al final... Y a fíjate, veces hay que pagar. Hablando de eso, claro. ¿podemos atender a los mensajes un poquito? Pero nada más déjame decir, nada más para- el libro de el libro de Marta Nussbaum que estaba citando se llama La ira y el perdón. De verdad, quien lo pueda leer es Ok. Ni perdón ni olvido, No, nada más como para que dicen. concluya- No, concluya leamos- ni olvido. Leamos la idea. ese libro. Digo, me parece que es importante porque esto, lo que ahorita comenta el maestro, lo que yo comento sobre la cuestión de la irracionalidad, cuando hay un acto que puede transgredir, y en ese transgredir, digamos, hay inseguridad, hay injusticia, sí tenemos que ubicar primero la situación cultural que tenemos. Yo sí digo, nosotros tenemos tantas posibilidades, más allá de que tengamos la posibilidad de tener internet o no, todos los chicos están ahí. No, está cañón. Y dices, ¿cuántos de esos Pero ya chicos no leen nada. no leen? Es que las herramientas Ni que su tienen. nombre en su No, acta. ni su nombre. Ni Mira. su nombre en su credencial. Entonces, No. Tú se las Ya, entregas y está con faltas de aquí- Profe, y la es lo que agarra. tenemos. O sea, Un de gires. no Es lo que hay. posible. Ok. Lo hemos Es lo que visto. hay. Ahora, yo lo que digo es, ¿por no qué es no posible. cultivamos la cultura de Su la nombre lectura? lo leen. Porque ni 10 páginas puedes leer. O sea, yo les he dejado, Pueden, padre. digo, más allá de eso, o sea, yo he dejado 10 páginas de leer, 5 páginas de leer, en español, en castellano, en lo que tú entiendes, y ni eso. El otro día les digo, Padre, lean ponerles lean el este autolector no se puede. No, por eso digo. Dame el autolector, pues. Oye, profe, el otro día les digo, oye, tienen que leer un PDF. Y me dicen, todo esto. Y yo dije, chin, les mandé uno equivocado, ¿no? Y veo, son 2 páginas. No es Digo, cierto. Bueno, así está la experiencia. que no puede Yo digo, ser, o sea, ahorita, para que leas 2 para que leas los páginas. comentarios todo. Digo, al final creo que tenemos una responsabilidad, y sí lo digo así yo, ¿no? O sea, somos educadores, en todo caso estamos en una instancia educativa, de prosperidad profesional, porque esa es la universidad, digamos, al final de cuentas, pero que al final sí necesitamos hacerle a los chicos pensar que la lectura, que la reflexión es importante. No solamente cuestiones que te distraen o que eventualmente sean muy prácticas y que con eso puedes hacer las cosas, ¿no? Que también se vale. Tienes- Si sí, quieres claro, jugar, pero digo, si quieres tienes- ver tienes TikToks, que- pero lee. Pero es que también. al maestro ya le Es da de miedo, todo. déjalos leer. Pues es que no, sí, Ah, pero sí, yo digo, sí, hay que yo me dejarlo dije, leer. Es que les mandé el libro completo. ¿Les dejo de leer 20 Fueron páginas? 2 páginas. 20 páginas. O sea, No, ya padre, te manchaste, en ya, nuestras se fue. épocas ¿Pero de era, a quién? ver, ¿De quiero, quién? quiero un libro Ay, de hoy no. para dentro de 5 días. No, punto. no lo van a hacer. A ver cómo Además, le ya- haces. ay, No lo van a hacer. No lo Pero hacen. digo, al final es eso, o sea, cómo hacer Solo los un filósofos. reafianzar la cultura de la lectura, de la reflexión, de la La capacidad crítica. de ver un poquito Mire, ya no da la lectura. cuestión, Que o sea, reflexione. Sí, de reflexión, Exacto. sobre todo. Preguntas, pregúntate las cosas, ¿no? Cuestiónate, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No lo tenemos. Aquí la cosa y el desafío es que nosotros tenemos que recuperar eso. Creo que aquí el sistema educativo en este actual Qué vuelta estamos gobierno le dio al traste a la educación. Sí, ¿no? pero es que Porque pasamos de ya la justicia a la educación. está pues cañón. sí, pero- es pero que- son pero es que propuestas, son son propuestas, exacto. son propuestas y aquí la situación fue el gobierno dijo que los chicos de primaria, secundaria y ahora ya prepa Sí. No, no reprobar. pueden reprobar. Los chavos asisten y por lo menos sus 6 deben de tener. Sí. Sí, pero Entonces, eso lógicamente lo que va a enriquecer es la Lo dijiste muy ignorancia. bonito. claro. No, La pero es que paciencia ahí es Tan tienes bonito que... que me dan ganas de que sí. Es que un número Es no que de verdad. refleja lo que el Claro, alumno la- aprende. Yo eso lo entiendo, pero ya entonces En el algunos alumno
el alumno ya viene con una mentalidad, tú sabes que están en formación, ¿no? Entonces el alumno viene y dice, pues ya asistiendo, ya pasé la materia. Pero fíjate que eso es importante lo que ahorita está diciendo Noé. No hay ninguna aquí en estos textos hablar de la educación. No hay ninguno. O sea, primero es la seguridad, primero es todavía, la es que todavía no empiezan los pero debates. yo digo, Es que fíjate, en los debates es común. Lo veremos. El discurso que tienes ahorita lo vas a mantener toda la campaña. Claro. Por cierto, ¿cuándo es el próximo inevitable. debate? Lo va a moderar Denise Merker, ¿no? Y un chico Chumel de Torres. Canal 40. No, Chumel Torres Sí me no. dan la oportunidad de leerlo. Sí. Nada Para más ser, por favor, partícipes de lo los único que que están... sí, la cuestión educativa es importante y no es lo primero que se está atacando, ¿eh? Abusados ahí. Adelante. Bueno, el primer comentario lo voy a dejar al final porque es una pregunta para quien lo quiera todos. responder. Entonces, Para Wenceslao, Antonio Romero. Perdón, tengo Antonio que hacerlo porque... Romero. No, perdón, porque me Hermano responde de- a Wenceslao, perdón. Wenceslao o Mezcua. Wenceslao es un responden al final, exalumno por favor. Ok. Hace unos años había una propuesta de privatizar las cárceles. ¿Creen que eso ayudaría al sistema de justicia? Antonio Romero responde, ¿y las campañas? No hemos hablado de Antonio campaña. Romero dice, Wenceslao, no funcionaría porque ahora encerrar sería negocio. Antonio Romero dice, la estadística dada es incorrecta. El analfabetismo no supera el 3% a menos que haya fuentes que muestren algo diferente. Antonio Romero mismo dice, No, Inegi. ¿y las campañas? Está increíble. Hay que ponerle así Qué al bueno que programa. no los leí, Y las ¿no? campañas. Qué bueno que yo no lo leí. No, yo creo que sí. No, pero Ahora, sí Inegi lo tenemos dice. un 3% Sí. de analfabetismo. Sí, Ahora, no, entendiendo el analfabetismo como aquel que puede traducir el lenguaje escrito en oral. De ahí a como que la entienda lo que lee, persona. hay un mundo, ¿eh? Ah, bueno, Pero pero es eso que- se le llama Alfabeto. Funcional. Pero si eres analfabeto, no puedes Analfabetismo aprender. funcional. No, claro. Eso. Ahora, Es- yo digo, hablar de el que tú no tengas un alfabeto A ver, busquemos no quiere aquí. decir que no tengas la capacidad de comunicación y de reflexión. O sea, el alfabeto es una manera de comunicar muy concreta y muy específica en el lenguaje escrito. Es que El para poder empezar, no sabemos político- por qué se llama alfabeto, padre. Porque es alfa, o sea, es decir, Alfa. La primer letra la primer del letra alfabeto. Tiene toda la de un razón. conjunto de, ¿no? Y Beta, beta, 4.8 la segunda letra el de segundo la de la población. conocimiento. Válgame, El conocimiento Oye, cultural de hoy el es de- alfabeto Entonces, es no. por alfa y beta. No, sí. Ok. Pero entonces, Alfa, beta, galma, delta. antes analfabeto era aquel que no podía leer. Ni O sea, escribir. ni escribir. O sea, ese era el analfabeto. Realmente el analfabeto para nosotros hoy en día es aquel que no puede reflexionar y pensar sobre una realidad en la cual nosotros tenemos una responsabilidad, una decisión, una manera de poder Y desarrollar. letrado le Claro. decimos, ¿no? Y Entonces, letrado. aquí viene la cuestión. El letrado y el analfabeta no tienen mucha diferencia. No, hay gente que te Sí. dice, yo no sé leer ni escribir, pero este no es de 500. Claro. ¿no? O sea, no, a mí no me haces acaba de salir tonto. esa, de verdad. Yo soy muy de Sí, series, de ¿no? verdad. Yo tenía De una películas. tía. Acaba de salir esa serie Y hacía cuentas muy bien. del que hace los Doritos o de los Chetos o no sé qué era. Ah, ok, sí. Sí, una serie, una película, ¿no? Y él dice, pues es que yo no soy Perdón, este... ¿en dónde está, padre? Para... creo que en Netflix. Ok. Creo que en Netflix. Sí, es de Netflix. Netflix, páganos algo. ¿Cómo se El llama? creador de los de los Algo chetos. así de los Chetos, ¿no? Mm. Y dice, es que yo no soy, ni estudié en la universidad, ni estudié... No, Pero Sí, el que creó los en chetos Estados Unidos. fue un tipo que se encargaba de Oh, mantenimiento. Sí. Y dice, oye, podemos hacer esto. Y hace sus mezclas de recetas mexicanas y la llega. Dices, o sea, no, Ok. no se trata, fíjate, el alfabetismo hoy en día no se trata solamente de que sepas leer, de que leas mucho, sino de que sepas reflexionar, interpretar, tener una actitud crítica ante situaciones Ah, bueno, sí. de vida. Y sobre todo, que lo hagas, o sea, que lo lleves a cabo, ¿no? Entonces yo pienso que es un poquito... Que se le llama en psicología la inteligencia práctica. En ese sentido... O sea, no sé leer y escribir, pero sé reconocer claro. cosas. Entonces, mira, yo digo, eh, o sea, simplemente nosotros. Digo, yo puse un ejemplo de mi abuela, pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre quizá llegó a la secundaria, a la preparatoria y hasta ahí. Pero era un nivel práctico, un nivel de conocimiento que dices,
¿cómo le hizo? O sea, ¿cómo aprendió? Sí. Qué inteligencia. Claro, era una Es que inteligencia de la No vida. tuvo acceso a la Sí. educación, y dices, ¿sabes qué? Exacto. ¿Cómo sabe eso? O sea, ¿cómo sabe eso, Mi no? abuelo nunca fue a la primaria y fue Dices- maestro de primaria. No es cierto. Sí, Sí. ¿verdad? Porque Cuando, esa historia cuando no está padre. requerían de Sí. los, o sea, son de los experiencias- documentos. Sí. claro, son Exactamente. experiencias que tú dices de Nació en personas, 1915. de personas Ah, que ve. dices, oye, ¿cómo aprendió eso? Antes de la Constitución. Sí, ¿No? sí, sí. O sea, Wow. ¿cómo le hizo? Ajá. Y entonces mi papá se dedicó a la mecánica, a la hojalatería, a la pintura de autos, no sé qué. Y digo, ¿y cómo sabe la Bueno, y hoy en combustión? día- ¿Cómo sabe ese tipo de cosas que yo, que soy letrado, entre comillas, ni sé, cabrón? sea, O los grados, ¿no? ¿no? La gente que ostenta Ajá. los grados como una forma de decir yo sé y es como a veces no sabe, ¿no? No, y está Hay de interesante todo, hay eso. de o sea, Digo, podemos ver como una cultura anterior donde los olmecas y todo eso, el tiempo lo veían Claro. dependiendo el movimiento del sol. Y ellos sabían qué hora era, ¿no? Sí, no había la Entonces, facultad de astronomía. O sea, Las era- personas iletradas o que no saben leer y escribir, pero sí saben hablar y sí saben dirigirse y sí comunicarse. saben, entonces... Si escuchamos al público. Bueno, vamos y a las ver, campañas. Bueno, entonces, ahorita, a ver, espérate. Vamos a responder antes. Con eso y las campañas. Que Yo así creo se llama el programa. Las campañas. Yo digo, Así se va a yo llamar el digo. programa. Las Y campañas. campañas. Es que- Pues hablamos de todo menos ¿no de las leíste? campañas. ¿Eh? ¿Lo leíste? ¿Lo de las campañas? Es que Antonio Ok. Romero pregunta, ¿y las campañas? No, es que tú lo dijiste. varias Ok, veces. entonces, pasamos, oiga, para hacer un resumen de las campañas. Pasamos el sentido de la seguridad, A al concepto de educación. justicia, no, el Ah, concepto de justicia, justicia, sí. Ujú. Y de la educación. justicia a la cultura y a la cultura educacional o la educación que tendríamos que cultivar. Es que es lo Y de a partir siempre. de ahí, espérame, y a partir de ahí decir que las campañas nos las están campañas. ofreciendo algo muy limitado. Ujú. Y el padre con calzador libró la cosa. No, pero sí me entendiste, Antonio. Entonces, al final, es decir, Es que a lo Nos mejor... dieron rebanadas de... No, es que a lo mejor teníamos que puntualizar. No, pero- Campañas sobre seguridad. pero, Ahora pero, sí pero al empezamos. final sí es cierto. ¿No? Al final sí es Los cierto. O sea, subtítulos. todo viene Empezamos. conectado. Al final yo digo que sí, la cuestión educativa implica que tengamos un concepto claro de ejercicio de justicia y de la justicia ubicar qué significa seguridad para nosotros. Ujú, ujú. Es la primera propuesta de campaña que podemos decir que hay. Es que el problema Y reside por en lo los mismo. tres candidatos, El problema por los de tres México candidatos. es un problema de educación. Es un problema de claridad de conceptos. Si fíjate. mejora la educación, Ah, mejoras no, todo lo demás. Claro, claro. Por como eso que- la educación no se mejora. Pero el Ustedes problema por eso. de eso ¿Qué es es educación? ¿qué educación? ¿O qué, ¿Qué es educación? Sí, claro, ahí ¿Qué es viene la bronca. educación? Claro. Sí. Ahora, Y la entonces educación. empieza a ver la cosmovisión, Sí, cómo claro. vamos a Ah, ver entonces, la cultura, yo la digo, historia. eso. Porque, por O sea, ejemplo... empezando por derrotar o No, espérame. bajar todos estos Agüita, pilares por favor. históricos que no existen. No, espérame, te voy a decir por qué sí lo podemos aplicar en ese sentido. Corea del Norte tiene un dogma en donde dicen que la dinastía Kim Jong-un son los inventores de las hamburguesas, que uno de ellos hizo 18 ¿Y lo hoyos dudas? No, espera. ¿Lo dudas? No, espérame. Yo que no Tú le soy... puedes decirle a Kim Jong-un y mañana a ver cómo amaneces. Yo sé, si en este momento Y las estuviera... campañas. Perdón, pero sí me dejan... No, o sea, solo para pues poner... ya no ha acabado, ¿Qué güey. dice Se los Se demás? puede utilizar No, la es que respuesta a las cosas, se puede Dale, utilizar la ya educación. hicimos la primera respuesta. Espera, Porque se hay puede más, hay utilizar más la comentarios. educación A ver. como dogmatizar a la población. Bueno, nada más quería decir. Ok. Bueno, la siguiente. Antonio Romero dice, analfabeto es quien no sabe leer y escribir. Alberto Sánchez dice, se supone que en esto de la alfabetización en el INEA sería el encargado de erradicar esta problemática. ¿Creen que realmente está haciendo algo? Ok. El INEA. Y permítanme, Wenceslao mismo dice, yo creo que se refieren a analfabetas funcionales, es decir, que saben leer y escribir, pero no reflexionar. Eso. Para eso está la filosofía. Claro. Ahora, la filosofía. Perdón, Filosofía es la respuesta a Hoy todo, en día, muchachos. Filosofía práctica. la filosofía hoy en Filosofía día práctica. ha sido degradada, pues,
Exacto. De hecho, ya no se estudia filosofía Sí, es en la prepa. En prepas ya no. Ya no Nada. se estudia filosofía Ni etimología. de modo muy claro en la universidad, sí. Aquí tenemos Pero en algo, prepa Pero no lo saben orientar, ¿no? no lo saben orientar, porque es, por ejemplo, toda la formación humanista es una filosofía, Ujú. que es un Claro. concepto, una cosmovisión, ¿Y sabe que por qué? lamentablemente pensamos que es como un agregado. Es Pero como- ese No, es que contenido va no, muy no lo dan dirigido. filósofos. Ah, no. No, y Pero además sí, va, yo sí va lo dan dirigido. biólogos. Pero no todos. No, Ah, bueno, no le de- perjudicas no, pero- al padre. No, pero no en todas las universidades. No, Ah, la no, bronca sí, es que claro. la filosofía se Claro. liga mucho con la parte religiosa y entonces Pero no la necesariamente, rechazan. no Pero no necesariamente. tiene... Los más grandes filósofos han sido religiosos. Pero no necesariamente. No tiene que ser necesariamente. católico. no, pero no, religioso no, las no están dos, casados. Pero ¿desde No, qué no aspecto? necesariamente. No No, solamente hay- pensemos en la religión católica. No, Digo, por supuesto, ha habido Sí, no, O sea, no, los protestantes Santo muy Tomás, buenos, yo digo, Kierkegaard, ha Camus, habido grandes filósofos, grandes Nietzsche, científicos Nietzsche. que son de tendencia y que son religiosos, ¿no? Kierkegaard. O sea, simplemente la Kierkegaard. Mier, ¿no? Berkeley. Por ejemplo, cuestiones de, no sé, Teilhard de Chardin, que habla de todo el Exacto. la Santo Tomás. física y toda esta cuestión. Bueno, ¿no? ese es católico. Toda la Súper. cuestión de la evolución Mircea que Chardin hace, ¿no? Clos. Pero también, Ana. digo, sí son elementos que yo creo que es importante como ubicar. O sea, la cuestión de la formación de pensamiento, no solamente Eso es una es, cuestión de ser filósofo, formación de es una pensamiento. formación de pensamiento, de mentalidad. crítica, de reflexión. Eso no lo tenemos. O sea, eso No. nos cuesta trabajo leer, pensar, decir. Yo aquí, por ejemplo, me explayo, me gusta, pues, pero no necesariamente, digamos, a veces lo tenemos como oportunidad. Los que tenemos oportunidad de tener un micrófono aquí y decir cosas, lo vamos a decir. Y ya, y como dicen, a lo mejor me pueden decir cosas y me pueden X, ¿no? Pero al final es eso, o sea, nosotros, el cultivo que deberíamos de considerar con los alumnos es ese. ¿Qué sentido crítico tienen? ¿Qué aplicación hacen de su carrera, no? Yo que tengo varios alumnos de diferentes carreras, digo, a ver, en economía, en administración, en derecho, ¿cómo aplicas esto? Porque al final es una parte de tu profesionalidad, pues, que vas a adquirir. O sea, el sentido de lo humano, el sentido antropológico, el hombre, la cuestión de la libertad, de los derechos, ¿cómo lo vas a aplicar en tu vida? Porque lo vas a aplicar allá afuera. Así es. Al final es eso, un psicólogo, un comunicólogo. Y otra cosa, y vamos a No, convivir entre nosotros Claro. porque el estomatólogo va Claro, a van a consultar al repercutir uno de psicólogo, al otro. abogado. O sea, el abogado al va a ir para los contador. dientes y el estomatólogo Ajá, tiene que o sea, hacerlo. no, y el convivimos comunicólogo va a en ir una con el abogado sociedad. porque tiene una bronca, no sé qué. El educador Por tiene que ir cierto, con el hay- psicólogo y viceversa, ¿no? Convivimos Sí, todos claro. en O un sea, mismo sí, con las- espacio. Es una Entonces, educación integral. Claro, entonces ahí es donde digo, Modelo ¿por qué- preventivo. ¿por qué cómo nos cuesta tanto entender Don eso Bosco. a estas, digamos, generaciones a partir del 2010 en adelante? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque quizá el modelo, la cultura, la forma ha sido complicada, ¿no? ¿Se me entiendes? O sea, ha sido difícil. Yo creo que uno de los retos, y creo que tendría que postularlo aquí, es el carácter educativo. Y que, no, y más que un modelo, fíjate, yo ni siquiera digo un modelo, lo máximo, ¿no? Sino decir, cómo expresar el sentido educativo cuando tú como persona tienes una responsabilidad, tienes una, ¿cómo se puede decir? Un ejercicio de trascendencia, de transformación en tu comunidad. ¿Cómo puedes hacer eso? Porque al final tienes que llegar a eso. Bueno, y otra cosa, que escriban. Dame chance de que den los mensajes. Pues, si no, la gente que nos ve. Y los compoños. Digo, ya no hubo más mensajes, pero sí quiero como hacer Ya lo énfasis bloqueé. en el de Wenceslao, ¿no? Es que es importante esta parte de reflexionar. O sea, ahí dan como el argumento, ¿no? Del por qué es importante la filosofía. O sea, desde su esencia, ¿no? Desde su origen Contrastando que etimológico, Claro. que es el amor a la sabiduría. Entonces, Y la no sabiduría- podemos hacer... Y la sabiduría no es conocimiento solamente. Exacto, La exacto, sabiduría exacto. es una trascendencia saber. Vida. de la vida, de la experiencia vital. Pues de es lo una que tú esencia. haces. Pero es que Claro, eso es lo sabiduría es la hija de la indeterminable, porque inteligencia y ¿qué la es sabiduría? experiencia, ¿Qué es conocimiento? ¿no? claro. Y entonces Ahí hay que es preguntarle a pariente de- Claudia y a No, Xochitl, pues, ¿qué no, es filosofía? No, Va a estar muy olvidamos de difícil. ella. ¿Cuál es su Hay que filosofía? invitarla. Olvidémonos de ella. Las invitamos a Deberíamos Claudia y a invitarla. Xochitl
Yo sé que no soy López Dóriga, pero López Dóriga no me ganan ciertas cosas. Pero Digo, estaría al final, padre a lo mejor, ¿no? A estaría lo mejor padre no ellas, que- pero alguien que esté trabajando con Claro. Sí, alguien que tenga relación acerca de... ellas. Claro. Yo creo que Sería es bueno. importante y lo que decías ahorita, ¿no? Es decir, tener un sentido crítico, Claro. un sentido claro de lo que nosotros como personas en una sociedad mexicana tenemos como criterio, como valor, como cultura, como identidad, que a veces se nos va. A veces Y eso queremos lo da ir- también la escritura, ¿eh? Claro. No solo hay que leer y reflexionar, Claro, sino sí. escribir. A ver, Escribir. Perdón, pero mensajes Pero parroquiales. porque- reflexionando lo que escribes. ánimo. Mensajes Total. parroquiales ya son 6 para las 8. Vamos. Ah, No caray, sé que goles. se les fue un poco rápido. Bueno, pero este es maratón. Ya son 6 para... Esto es maratón de en el nombre Estamos del en Padre. y las campañas. Dijimos que ¿Sí era o no? 1:30. ¿Y las campañas? Quiero mandar un mensaje nada más que nos llegó a las 6 de la tarde, padre. Ah, caray. Llegó a las 6, padre. Era como para... A las 6. Léelo tú, Javi, porque ya me da pena ya leerlo a estas horas. Bueno, nos solicita, ¿no?, hacer esta mención de este evento que se llama Retos de la Educación. La Universidad Salesiana y Preparatoria IUSE, que es, bueno, de la misma estructura de los salesianos, invita a toda su comunidad de exalumnos al evento, bueno, exalumnos de prepa y de universidad, Retos en la Educación. El 25 de abril del 2024 en la Sala Mariano Carrillo, es decir, es presencial, donde tendremos un conversatorio titulado Política en Educación, que tiene mucho que ver con lo que estamos dialogando, debatiendo, etc. Camino al 2024, que es en cuestión de las elecciones, ¿no? La presentación del proyecto Juntos por el Futuro y una convivencia para los exalumnos y asistentes al evento. La hora de la cita es a las 18:30 horas, es decir, 6:30 p.m., para el registro de entrada y se iniciará en punto de las 19 horas, 7 p.m., no falten. Entonces, bueno, la invitación que nos hacen, ¿Qué día? 25 de abril. No ubico 25 qué de día es, ¿no? Lunes, martes. 25. Es 25 de abril. del Súbanlo al- 2024. Ajá. El día de San Ya, Marcos. ya está en Día redes de sociales. San Marcos. En la feria de Pero San bueno, Marcos. que lo suban al podcast. Ya está, Sí, claro. ya está en redes sociales. Podemos, Ok. quizá que Coco ahí. Lunes 25 con de abril. este- Coco nos dio el Con, mensaje. con Ale Cuevas, si pueden mandarle la cuestión de la invitación y Ok. y de toda la publicidad. Es un ejercicio de poder reflexionar sobre esto, Sí. sobre cuestiones de pues que están actualizadas en cuestiones de electorales, en cuestiones de digamos así, de ejercicio de participación ciudadana en las elecciones, pero también de una identidad donde nosotros como educadores, como parte de una instancia educativa, podemos hacer más. Claro. Y por eso la política educacional implica eso, o sea, implica ciertos retos, ciertos ideales que tenemos que considerar. Entonces, ojalá y que los exalumnos y quien quiera participar en ese sentido, padres de familia, etcétera, etcétera, pues pueda asistir a este Magno evento. digamos así, Magna conversatorio, obra. magno Mega evento, construcciones. encuentro, convivencia, llámenle de todo tipo, ¿no? Pero es un ejercicio que nos ayuda a reflexionar y también a ayudar, a colaborar con la universidad para que podamos también formar de la mejor manera pues, a estos chicos, ¿no?, que tenemos aquí, y que los que estamos ahí en la cuestión educativa pues podamos también dar algo de nosotros para que ellos puedan pensar, reflexionar y llevar a cabo esto. Hay otro anuncio, padre. Adelante. Pero bueno, ese mismo tenor, ¿no?, de exalumnos. Bueno, sé que esta invitación es a las 7 de la tarde. Pensando en los que están laborando, ¿no?, y toda la actividad que tienen. También un servidor hace la invitación como encargado de titulación de la Universidad Salesiana para poder incentivar a titularse a quienes no lo han hecho, de diversos planes, obviamente CEP, ¿no? Bueno, en planes que actualmente son CEP, como comunicación, derecho, pedagogía, diseño, estomatología, Administración, contaduría, administración etcétera. de empresas turísticas. Bueno, hay ahorita a las 8 Ingeniería p.m. De ambiental. hecho, ahorita voy directamente a la reunión. Hoy. 8 p.m., que creo que ya falta un minuto. Ya, 2 minutos. Tendré una reunión para quienes quieran, ¿no?, unirse,
para dar información sobre algo innovador, ¿no? Que queremos implementar para dar opciones, ¿no? Distintas a los procesos de titulación. Entonces, bueno, nada más hago la invitación para quienes... Por si alguien tenía la duda de las campañas, aquí acabamos de mencionar dos. Ahí, continuación. Campañas salesianas. A lo mejor lo hacemos aquí. Bueno, yo Campañas también salesianas. digo, para ir cerrando, porque Javi tiene que irse, Sí. yo tengo que abrir la sesión, entonces, Agradezco. bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Esperen 5 minutitos, no se desesperen. Yo creo que es importante también, si continuamos este ejercicio, ¿verdad? La próxima semana, pues digo, lo importante es El mismo canal. como hacer ese ejercicio. Ya vimos la primera Campaña. propuesta, De campaña. ¿Qué es promesa campañas? de Seguridad. campaña, seguridad. Todavía no la acabamos, ¿eh? Hemos ¿no? reflexionado no, todavía no. No, y esto apenas empieza. ¿Cuándo Entonces, es el debate? digo, yo creo que es importante como ubicar que toda la propuesta o promesa que se puede hacer de un partido político tiene que hacernos ver la importancia de la participación que tenemos todos, porque no solamente es que el partido haga, Sí, claro. sino que todos estemos involucrados en eso. En efecto. Y que por otro lado tengamos la posibilidad no solamente de reclamar o de exigir, sino de actuar. Yo creo que es importante eso, ¿no? O sea, también es el hecho de que hablemos de un ejercicio político hoy en día no es solamente evidenciar los errores o evidenciar las faltas o evidenciar quizá incluso hasta los deseos, ¿no? Sino también decir qué voy a hacer yo como persona, ¿no? Ojalá que los que nos estén viendo, que nos estén escuchando o que nos puedan reproducir puedan decir, ¿sabes qué? Vale la pena sobre Claro. esto, ¿no? Sé que hay más comentarios. Ya están. Sí, permítame, es que es muy bueno uno. Entonces, ojalá que eso sea, ¿no? De Antonio Romero. Dice, perdón por insistir. La campaña. Y las campañas, Con eso nos esto ya vamos, se parece al explicador. Uy, el ¿Saben a quién se explicador refiere, legal. no? Sí, No, es exacto. que había un programa que se llama Sí, Explicador ya sé, Legal. ya sé, Descanse. lo conozco. ¿Ya se murió? Es decir, Que en paz Antonio, descanse. No, ¿qué pasó? De esa No, institución, sí. Que en paz De descanse esa y por ahí esté. institución. Bueno, Wenceslao, No, sí lo bueno, eso fue conozco. Antonio Romero. Wenceslao dice, una exalumna salesiana que es candidata de diputada en Querétaro. Hay que ver quién es, hay Que ver quién venga, es. que venga. Deberían invitarla. Wenceslao, Wenceslao, si sabes danos el quién es, contacto. por favor, danos el contacto Que y yo saber sepa, quién es. Wenceslao vive en Canadá. Oye, pero Wenceslao, si conoce el contacto Es y puede egresado venir, de ¿De comunicación. comunicación? Sí. órale, que venga, Pero o sea, que que nos venga. contacte o mándanos el número y podemos contactar. Sí, a lo mejor en línea, ¿no? Sí, Lo podemos claro. hacer. Mándanos el número, Sí, el pasaje el nombre para que por lo venga menos, la- para poder contactarla, ¿no? El nombre por lo menos. Bueno, viáticos. Antonio Romero. Los viáticos. Y en el conversatorio también hablarán de las campañas. Bueno, yo respondo a Antonio Romero. Se nos Sí, fue de las manos esto. solamente hablamos el día de hoy para que te conectes la próxima semana del segundo elemento que están De campañas. hablando de campañas. Hoy hablamos solamente de la seguridad, hablamos de la Educación, derivante de la seguridad, de la justicia. educación, de la justicia y de todo lo que implica un poquito el sentido de claridad, de ver la justicia como virtud, ¿no? Que es un poco esto y que al final pues es difícil, ¿no? Ahora hablaremos de salud. Claro. Alcocer dijo que ya tenemos el sistema de salud de Dinamarca. ¿Quién dijo? Alcocer lo dijo. Ya ¿Ah, lo sí? dijo. ¿Ya? Sí, ya. en la mañana. Antonio Romero, quiero nada más decirte que yo tengo otros datos. Bueno, pero hay que hablar también de salud, ¿no? Digo, Claro, es una buena no, política. ya, está, Salud, ya estamos educación. mejor que en Dinamarca. Él dijo. Yo ya- llevo el seguro y me tardo 2 minutos Aquí en fíjate, pasar al doctor. falta varios puntos, nada más Menos. digo para que Antonio ubique, ¿no? Es decir, hablamos de seguridad, falta hablar de energías renovables, de educación. Hay que hablar de ambiente, medio medio ambiente. de cuestión de feminismo, de Siguiente dignidad de las tema personas, para que de una eso. vez Energías estemos renovables. claros. Claro, también. todo eso. Ay Dios, espérame eso. Bueno, el maestro está buscando. Seguridad, después de seguridad sería Educación. Justicia. los proyectos de AMLO, los proyectos. Bueno, los proyectos de AMLO son una cosa que Es implica que sigue siendo. Porque, por ejemplo, el aeropuerto sí. puede ser que se reactive el de Texcoco o no se Mira, reactive. No, pues ¿De ya qué no. va? No, sí Te voy a puede. decir Tren una Maya. cosa. Bueno, si Sí, ganas. Te voy a decir una sí, cosa ganas. y ahí sí. Pero ya para el próximo programa. No, pero rápido. Nada más porque lo metiste y porque quisiste ver. Yo no lo metí. Sí lo metiste, Es el lo acabo de tema decir. que sigue. Oiga, ya nada más quiero decir una cosa. Nos quejamos de un aeropuerto que está a 1 hora y media de distancia. Quien dice que es un fracaso no sabe viajar. Sí, todos los La aeropuertos neta, en o sea, Estados están Unidos. lejos. O de sea, la están capital. lejísimos. Sí, El Champino O sea, en Italia está o sea, a hora y dices- media. Lejos. Digo,
me disculpo por lo que voy a decir, pero eventualmente la ignorancia nos hace capaces de decir cosas aberrantes, pues. Sí. Digo, yo creo que si tenemos 2 o 3 aeropuertos hay que utilizarlos. La bronca es Independientemente qué de tan eso. funcional es que tengan ese aeropuerto. Es que no es la Padre, funcionalidad. Vamos Es- a tratarlo pero la siguiente, sí, Nada más me digo, gusta. Ubiquemos, si nada más es por distancia o por cuestión de eso, porque están haciendo el famoso tren También el Tren Maya. que están haciendo ahí, y la todo ese tipo refinería de Dos Bocas. Sí, entonces ubiquemos que hay cosas que nosotros pensamos que no deben ser así, cuando la experiencia que nos ubica en otras Mundialmente realidades es diferente. son diferentes. Nada Ánimo. más, ¿no? Ánimo. Bueno, mensaje parroquial. Yo nada más invito a los de a los exalumnos, a los alumnos, a que si quieren un poquito colaborar con la cuestión de misiones salesianas. Hoy no sé si vino Dani, por qué no vino Dani o por qué no vino Alberto. Pues que puedan dar alguna cuestión de Mensaje. elementos, no, sobre todo de elementos, por ejemplo, para medicamento, despensa, papelería, dulces, papelería, juguetes. ropa. Aquí en la universidad tenemos varios como ¿cómo se dice? ¿Cómo se dicen estos ay, ¿cómo se llaman estos? Para Plotters o ¿cómo se llaman? Bueno, ya. Pues sí, Sí, son plotters, anuncios. El plot. Ok. Sí. Entonces, anuncios que bueno, nos invitan banners para poder a colaborar con la misión de este año. Iremos a una comunidad de ahí, muy cerquita de aquí, Coacalco, pero es una experiencia no tanto de lejanía, decir, sino decir cómo podemos servir, cómo podemos apoyar, cómo podemos ejercitar un poquito también de lo que sabemos a una comunidad pues normal, digamos que pues que requiere una atención, ¿no? Yo pienso que ese es un ejercicio de misiones. Segundo, lo que podamos colaborar, ya sea en estos tipos de cosas, ¿no? De enseres que puedan venirse a donar, ¿no? Medicina, limpieza, ropa. Dulce, ropa no tanto, más bien cuestiones de limpieza, de papelería y dulces, productos no perecederos. Sí, cosas de estas. Ojalá y que puedan colaborar. Y pues ojalá si alguien quiere participar todavía, pues tenemos todavía la cuestión abierta. Sería como el fin de semana más conveniente para si alguien más quiere agregarse. Tenemos como 10 alumnos. Puede decir, bueno, son suficientes. Y los que deseen donar, bueno, el horario es de 4 a 10 de la noche. Claro, para en pastoral para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces nada más es un primer como aviso, y un segundo aviso. Yo creo que es importante que antes de concluir nuestro periodo vacacional, bueno, más bien antes de iniciar nuestro periodo vacacional y concluir una parte del cuatrimestre, pues hay exámenes. No, para psicología creo que ya van ya la siguiente semana también semestre el próximo mes de mayo. Pero bueno, yo creo que lo importante es tener en cuenta esto, cerrar bien ciclos y antes de Semana Santa poder concluir bien, ¿no? Entonces yo creo que es importante que aquí los coordinadores que tenemos aquí 3, ¿verdad? De psicología, pedagogía, de administración, contaduría, de derecho, comunicación y diseño, pues puedan también motivar a los chicos para que concluyan de una manera de la mejor posible, ¿no? O sea, porque si no es difícil. Wow. Sí. Entonces, bueno, nada más. Bueno, es el club de Tobis, no se han dado cuenta, somos puros varones. Javi ya se fue a la reunión. Tengo que abrir Javi la ya sesión. se fue. Bueno, rápido. Rapidísimo. Alberto Sánchez dice: inviten la botana, se ve muy rica. Papitas y agua tónica. Sí, muy sano todo. Concuerdo con ustedes, el aeropuerto está bien, pero todavía le falta mucho por crecer. Claro. Fui a conocerlo y está muy equipado, pero demasiado vacío. Yo sí me atrevería a viajar en el AIFA, siento muy lejos el de la Ciudad de México. Bueno, la próxima semana trataremos acerca del AIFA. Temas megaproyectos ya he ido al AIFA, gobierno. Yo creo que aparte de los megaproyectos, las siguientes propuestas que hay, ¿no? Yo digo que puede ser megaproyectos, pero también puede ser de cuestión educativa, que nos compete. Es que no hay educación, no hay proyectos educativos. Pues hay que decirles a los candidatos, hay que decirles qué onda con la educación, porque digo, ahorita
está la bronca del modelo educativo, ¿no? Ujú. O sea, yo digo... Que ¿qué estaba el de significa Peña eso? Nieto, se puso No, el no de es de López Peña Obrador. Nieto, es de la nueva escuela mexicana. ¿Ese es de López Obrador? Bueno, no necesariamente. La Es la nueva nueva escuela, la nueva escuela a nivel mundial y la nueva escuela mexicana. Sí. Entonces yo creo que es un proyecto que es a nivel mundial, pero que implica nuestra realidad. Ok. Entonces yo creo que eso no lo han dicho. Lo Ahorita, tratamos claro, el yo próximo entiendo viernes. que la seguridad, las fuerzas renovables... Es que si uno todo piensa esto, en ¿no? lo inmediato, piensa en Claro. seguridad y economía. Claro, Pero vamos a hablar de cerca de megaproyectos y educación. claro. Entonces Vale. eso. Ujú. ¿no? Vale. Ok. Mensaje parroquial, maestro Isaac. Que nos sigan escuchando y que Pues nos manden compártelo. más propuestas. Compártelo, profe Isaac. Ajá, y que nos manden patrocinios. Tu familia que se vea aquí Sí, en las redes. ¿no? Que nos manden A patrocinios. todas las alumnas de psicología, de pedagogía, Que nos vean. de contaduría, de administración, pueden Que nos regalen inscribirse cosas, que nos regalen No, cosas. que nos vean. en la que nos página vean. de Zoom. Con que nos vean. A Hablando todos de los regalar, bueno. diseño, los de administración, los de derecho, Sí, todos. a todos aquellos de estomatología, ojalá y nos puedan dar un like. A los a los Egresados, administrativos también, vigilancia, de pastoral igual, los a del parque, de- los del a los de parque. Oye, servicios Pablo, ya escolares, no te estás a los de Aquí están en ejercicio. ahí Las en de el las parque. barras del Salesiano. a los de la ¿Qué barra de es eso? Salesiano, La barra La barra a los salesiana. vecinos de cada uno de nosotros. Inscríbanse. porque Bueno, no ya todavía- métanse a las redes. Ahí Bueno. métanse. Agradecemos ¿a quién? Antonio Romero, ¿verdad? Pero Su Antonio, persistencia. reafirmamos que nosotros tenemos Otros datos. Otros. Vámonos. No, y agradecemos Vámonos, verdaderamente pues. agradecemos su intervención, participación. que bueno, Su interés. Hoy fue También, Borbón. En 8 días, ¿qué va a ser? va a ser las ganas de ¿Borbón? Las ganas de. ¿Repetimos Borbón o...? Sí. Repetimos, sí. repetimos, Borbón o tequila. repetimos. El Borbón está bien. Tónico, Borbón, está bien. Va a ser programa el próximo viernes. Sí. Ujú. Después viene un viernes más, que no sé ya si ya es Semana Santa, que es 22. Todavía nos toca, ¿no? Todavía. Entonces viernes 22, es viernes 15, viernes 22. Y ya la Después siguiente nos semana son vamos de las Semana vacaciones. Santa, que es 2 el semanas. 29. Entonces, 2 semanas seguimos haciendo un poquito La plática, la reflexión, la charla. conversatorio y todo eso. Regresaríamos entonces hasta el 12 de abril. Claro. Bueno, pero bueno, tenemos 2 semanas más de plática. Dile a tu hermano que los chinos pueden escucharnos. Invita a los chinos, carnal. Son un montón. Yo creo que sí, llegamos a los 200 millones. después de que publiques esto en China. Bueno, Muchas gracias. Bye, bye. mensaje parroquial, maestro. Bueno, Noé. pues creo que los temas que estamos viendo en este momento pues son innovadores y Urgentes. recientemente en boca de todo nuestro país, y no solamente de nuestro país, yo creo que mundialmente estas elecciones que vienen para México, yo creo que están tocadas en todos lados. Entiendo que Claudia Sheinbaum dice que el gobierno de Estados Unidos, ambos candidatos, pues están tomando a México como tabla de trampolín, ¿no? Para ellos ganar sus campañas. comicios. Entonces creo que, bueno, pues si México es un territorio, es un país muy importante para Estados Unidos, pues entonces ellas, cualquiera de las dos que quede como presidenta, pues que le dé ese valor a nuestro país, ¿no? Además, que ya no seamos nosotros el patio trasero de Estados Unidos, sino que seamos un país importante para Estados Unidos. Claro. Ok. Maestro. Muchas gracias. Profundo, profesor. Muchas gracias, maestro. No, ya, Profundo. entonces, Y las campañas. Estamos en la transubstanciación ya. Transubstanciación. Vámonos. Tú ni siquiera entraste a la transubstanciación. Vámonos, pues. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes, 6 de la tarde. Será hasta las 8. Con algo Esperemos, de... no sé si ahí Alex nos diga si hay programa después. Ah, ok. nos veremos con algo de transubstanciación. Estamos Eso. transustanciándonos. Creo que sí. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Les encargo mucho a los muchachos un consejo. Bueno, ya no hay consejo, ya nos vemos dentro de 8 días.
Muchas gracias. Aquellos que nos pudieron ver en directo, agradezco. De lo contrario, bueno, síganos en las redes sociales. Yo digo que mejor agua aquí. En Spotify. Agua de Jamaica. Y en YouTube, por Agua de favor. limón. Agua de limón. Agua de Jamaica. Tú ni te acabaste el hielo, profesor. Bueno, Muy bien. muchas gracias. Vale. Nos vemos dentro de 8 días. Vámonos. Gracias. Gracias. Ay. Padre. Saludos a todos. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre,